No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir todo. Claro, si él me está diciendo yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Cuando nacía Lamine Yamal, un chico llamado Robert Lewandowski ya marcaba goles en Polonia. Han pasado 18 años y en ese tiempo el polaco no ha dejado de hacer lo mismo: marcar, competir, cuidar su cuerpo y respetar el juego. Este fin de semana ante el Celta, a sus 37 años, volvió a hacerlo. 3 goles, uno de penalti, otro con el pie tras un centro lateral y el tercero de cabeza en el primer palo. Un catálogo completo de su repertorio, una clase magistral de lo que significa ser delantero. Y lo mejor de todo es que Robert Lewandowski no juega para mandar mensajes ni para que no se hable de su edad. Juega porque ama competir, porque su profesión es su forma de vida. Lleva 2 décadas preparándose para esto, para desafiar el paso del tiempo, no desde la rebeldía, sino desde la disciplina. Lo dijo Flick hace unos días antes del partido en Brujas, y con el polaco sentado a su lado. Es el jugador más profesional que he entrenado nunca. Y no es una frase vacía, porque Lewandowski es eso: profesionalidad en estado puro, la humildad del que entrena como si aún tuviera que ganarse el puesto y la experiencia de quien ha marcado más de 600 goles en su carrera. En Dortmund, en Múnich, en Barcelona, nunca buscó los focos, nunca fue un personaje, solo un ejemplo. Por eso, más allá de los goles, su legado va a ser otro, el del futbolista que demuestra que el tiempo no pasa igual para todos. El próximo verano acaba contrato y no sabemos qué pasará con su futuro, pero independientemente de eso, Robert Lewandowski ya se ha ganado el respeto y la gratitud de todo el barcelonismo. Llegó en un momento de mayor necesidad del club, con una edad en la que muchos optarían por desafíos menos exigentes, y su contribución a la causa para sostener al equipo en el día a día y ayudarle incluso a ganar títulos es ya un ejemplo que no olvidaremos fácilmente. Así que pase lo que pase en unos meses, Robert, dziękuję. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Dziękuję es gracias en polaco, por si no lo sabéis. Y bienvenidos y bienvenidas a este 6x12 que llega tras el que para muchos ha sido el mejor partido del Barça de lo que llevamos de temporada 25-26. Tras el palo de Brujas, el Barça se rehizo, y de qué forma, en Balaídos, con un ejercicio de contundencia en la primera parte, aunque con algún desajuste defensivo todavía, pero sobre todo con una segunda parte de control y madurez que llevó a la victoria, y con 2 puntos recortados al Madrid, que pinchó en Vallecas, lo que puede cambiar un estado de ánimo en cuestión de 3 días, ¿eh? Pues de todo ello hablaremos en este nuevo programa, con espacio también para el filial, con Oriol Domènech, y con ganas de charlar sobre ese 2-4 ante el Celta que, ¿por qué no?, quizá haya sido ese punto de inflexión que necesitaba el equipo. Ojalá. Así que empezamos, no sin antes recordaros que le deis un buen me gusta en iVoox y YouTube, que nos dejéis estrellitas en Spotify y nos sigáis también por ahí si aún no lo haces. Y saludo ya por aquí, para empezar sin más dilación, al señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos?
Przyjemność, un placer estar aquí, ¿no? Sería algo así, ¿no? Sería en polaco. Ni idea. Lo he buscado luego, lo acabo de buscar. Te he visto la editorial, he escuchado la editorial y digo, voy a entrar así. ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, pues muy agradecido de estar aquí una semana más. No, Tony, que tenemos que hablar después del tema de la visita al Camp Nou, ¿eh? No lo olvidemos eso, porque estuviste ahí en el Camp Nou en el entrenamiento, hicimos directo en Club TDP, pero eso lo comentaremos más tarde. De momento, saludo también por aquí al señor César Brito. César, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Bien, un poquito más animado y con esperanza de que, bueno, se vienen cosas interesantes para la temporada. Está el liderato ahí un poquito más cerca y, bueno, mejores sensaciones, aún preocupado por algunos temas puntuales, pero bueno, mejores sensaciones que con Brujas, que estaba, y bien lo sabes tú, totalmente hundido. Bueno, lo de Brujas queda un poquito lejos, hoy es sobre todo 2-4 ante el Celta, pero como tenemos muchos temas sobre la mesa, no solamente el 2-4 ante el Celta, tenemos el tema Leo Messi, porque claro, aquí muchos de los que están entrando en el programa, además lo verán en el titular porque voy a poner seguro algo referente a lo de Messi en el Camp Nou en el título del podcast. Lo tenemos que comentar en profundidad. Yo creo que lo ideal sería dejarlo un poquito para más adelante, si os parece, porque lo de Messi come aparte, como diría Pep Guardiola. Y podemos entrar directamente con lo que nos interesa, en realidad, que es analizar lo último que ha hecho el Barça. Decía César, Tony, lo de Brujas. ¿Cómo es posible? Aunque esto se explica porque el fútbol es así, porque como diría Flick después del partido contra el Celta, lo que ha pasado hace 3 días ya no importa, el fútbol va muy rápido y casi uno no se acuerda de lo que ha ocurrido hace 3 días. Pero es que hace 3 días el Barça hacía lo de Brujas, sufriendo muchísimo para sacar ese punto en Bélgica. Y de repente llega Balaídos, Tony, y vemos un Barça que da una muy buena imagen, sobre todo la segunda parte, y una primera quizás un poquito más loca, más abierta, pero donde también vimos cositas del Barça de Hansi Flick que nos enamoró la pasada temporada. Sí, pero para mí Balaídos, la primera parte sobre todo de Balaídos, es la continuación de Brujas, ¿eh? No hay tantísima diferencia. Está muy bien, porque el Barça está muy bien con balón, realmente está bien con balón tanto en Brujas como en Vigo, pero luego a nivel defensivo pues está sufriendo muchísimo. Yo veo hay una tendencia muy interesante que tienen los equipos y que yo creo que ahí Hansi Flick tiene que empezar a trabajar en ello, y es como los extremos o los interiores o incluso los laterales con una simple pared están ganando la espalda constantemente. Hay algo ahí de trabajo que falta. Claro, yo no soy técnico, no puedo decirle a Hansi Flick lo que tiene que hacer, ni muchísimo menos, pero hay algo ahí, se tiene que poner los últimos 15 partidos, analizar realmente qué es lo que está sucediendo a su espalda y ver cómo podemos frenar esa sangría. Es verdad que la segunda parte, no sé si tanto por mérito del Barça o por demérito del Celta, porque el Celta venía de jugar el jueves, la segunda parte ya le empezaron a pesar las piernas, no pudieron presionar, de hecho no chutaron ni a puerta en la segunda parte, pero realmente yo estaba viendo el partido y la primera parte acabé muy triste de cómo había ido acontecido, aunque nos fuimos ganando 3-2, pero de cómo había, o 2-3, pero me fui muy triste de cómo había ido el recorrido del partido, porque no entendía cómo en cada jugada, con una simple pared, con un delantero como Borja Iglesias, que no es un delantero top a nivel mundial, te están ganando las espaldas con una simple descarga y una simple balón al hueco. No disfruté la primera parte, no la disfruté, la sufrí muchísimo. Bueno, en el chat ya os lo puse, que estaba fumando en pipa. Y la segunda parte sí que es verdad que el Barça tuvo el control, que se vio un Barça diferente, pero yo sigo estando preocupado. Lo de Borja, cuidado también, ¿eh? Marcó 3 goles el pasado año en Montjuic, aunque ganamos el partido, y en esta ocasión marcando ese golazo, porque es un golazo. Hay que ver también cómo defiende el Barça esa acción, se mete demasiado en su área, en esa defensa del pase lateral, digamos, y remata prácticamente solo Borja Iglesias. César, ¿tú eres también del vaso medio vacío, como veo yo un poco a Tony respecto a lo de ayer o no? Sí y no. Es decir, comparto el análisis de Tony claramente. En la primera parte no hubo control de ninguna clase, y aunque para el espectador es muy atractivo ese toma y daca constante, ese intercambio de golpes, para el que ha aficionado al Barça es un mal rato que pasas, porque coincido con Tony, defensivamente aún tenemos carencias, y lo decía Tony y estoy de acuerdo con él. No sé muy bien qué es lo que ocurre, porque aparentemente los equipos solventan ese hueco a la espalda de la defensa de forma aparentemente fácil. Dice Flick y dice su equipo de trabajo que han identificado qué es lo que está ocurriendo, que lo ha hablado con los jugadores, no lo niego y lo tengo que creer, evidentemente, pero es que sigue habiendo desajustes. No sé si es desconcentración o falta de piernas o una descolocación puntual de un jugador o de una línea, pero sigue existiendo preocupación por la línea defensiva. Es cierto
que al final de la segunda parte, casi al final del partido, vi un gesto. Yo sabes que yo soy mucho de... No llego a ser como Valdano, pero soy mucho de fijarme en detalles muy puntuales y cositas muy de fuera del fútbol. Vi un gesto de Eric celebrando una acción defensiva casi como un triunfo de título con Fermín, que se golpeaban en el pecho, se daban ánimos uno al otro. Eso me dice que en la línea trasera, en el bloque bajo, hay un espíritu como de reivindicarse, de recuperar un poco la solidez atrás, que aún no lo hemos conseguido, pero creo que el equipo quiere defender mejor, sabe que está en problemas y creo que existe en la plantilla una inquietud por mejorar esa parcela, la defensiva, pero seguimos sin tener un partido redondo y tranquilo atrás. Lo de la portería, ya hablaremos después de ello, es harina de otro costal, pero yo estoy de acuerdo con Tony también, que quizás es más de mérito de la falta de gasolina del Celta que de un aluvión ofensivo del Barça en la segunda parte, aunque sí que hubo mucho más control. Noté a Frenkie de Jong con mucho protagonismo, controlando la jugada, controlando el tempo, y bueno, lo mejor el resultado, pero es verdad que aún tenemos que mejorar alguna cosita atrás sobre todo. Tony. Sí, quería matizar una cosa, pero se me ha olvidado por completo. No sé qué quería matizar, no te preocupes, porque has mencionado lo de que tú no eres técnico. Tenemos a un técnico esperándonos, a un técnico todavía en activo como jugador, pero escuchamos a otro técnico, que es el técnico del Celta, Jonathan Giraldez, que me parece... Perdón, Jonathan Giraldez. Es que es el mismo... es Claudio Giraldez. Es que me confundo siempre ¿Claudio? con el... Sí, Claudio Giraldez, porque me confundo siempre con el técnico del Barça femenino en su momento, que era Jonathan Giraldez. Bueno, Claudio Giraldez, que decía esto tras el partido, y yo creo que el técnico que ahora nos espera para comentar un poco lo que fue ayer, nos puede traducir un poquito todo lo que dijo Giraldez, porque es mucho fútbol, mucho entrenador en sus palabras. Lo escuchamos porque analiza perfectamente lo que él pretendía con su plan con el Celta y lo que pasó en el partido. Bueno, nuestra idea es ganar tiempo con una salida de tres. Sabemos que tienen que, para igualar el 3-4-3, ellos acaban hundiendo un medio centro. Sabemos que situaciones de juego sobre últimos con Casado, que era el que iba a jugar hasta un segundo antes del partido, iban a tener dificultades para defender a Borja más que con De Jong. Queríamos separar a sus centrales, que tuviesen que ir hacia afuera por Ferran y a por Pablo, y desde ahí ganar tiempo para acabar haciendo el gol que hacemos, el primero. Es decir, que Paque Carreira y Minguezas de jugar bajos, o Ilais, que lo hizo un par de veces, pues llegar en segunda línea y atacar sin caer en fuera de juego más veces con esos jugadores que con los tres que tienen capacidad para sujetar, como Borja, Pablo y Ferran. Y luego en la segunda parte hacer el plan que hicimos el año pasado en la ida y en la vuelta en la primera parte, que es jugar de 4, ganando más tiempo por fuera, con los laterales más bajos, con Brian y Junts generando situaciones de 1 para 1, pero creo que ahí estábamos preparados para ese tipo de partido, con la basculación de los laterales, y creo que aquí les podíamos emprender. Para mí ha estado bien la primera parte, salvo esas acciones en bloque bajo, y luego también decir que hay dos momentos para mí claves en el partido. Es el penalti, que no había pasado nada en el partido, es un mazazo para nosotros cuando es una situación bastante gris y nos hace estar a remolque, y luego, como te decía, después del 1-1, que lo sí que hacemos más complicado, que es empatar, creo que tenemos un momento en el que si nos ponemos por delante el partido hubiese sido totalmente distinto, porque creo que les hubiese entrado muchas más dudas como estaban teniendo en ese momento del 1-1, y no aprovechamos, nos tratamos ahí, y tenemos que estar perfectos, como decía, para poder ganarle al Barça, y aún así me quedo con la tristeza de la gente, con la tristeza del equipo, de no asumir que tenemos que perder contra el Barça y de que podemos competir de tú a tú contra ellos. Eso decía Jonathan Giraldez, Claudio Giraldez, me equivocaré en 20.000 millones de veces y lo seguiré diciendo mal. Bueno, el técnico del Celta, que hablaba sobre el planteamiento de partido y muchos conceptos futbolísticos que a mí siempre me gusta que aquí en Team Barça aprendamos todos. Hemos tenido a gente como Rafa Medel, hemos tenido a un tipo como Noriel Miguel, que además participa y colabora en un proyecto con la persona que tengo por aquí ahora en el podcast, y por eso yo estoy encantado de recibir al señor Roger Bonet, que lo tenemos en Indonesia ahora mismo. ¿Qué hora tienes por ahí, Roger? ¿Qué tal? Pues mira, aquí son las 7:15 de la tarde. Ah, mira, sí. Buena hora. No te hemos abordado más tarde porque además estamos grabando esto, hay que ser honesto con la gente, para acoplarnos a los horarios de Roger, porque ya sería muy tarde si grabamos por la tarde para él en Indonesia. Roger, la gente a lo mejor no te ubica. Yo es que de los que lee el fútbol en redes sociales, incluso en medios, yo es que Roger me encanta cómo ve el fútbol. Todavía es jugador, como digo, en activo, si no me corriges, Roger. Y técnico también, y con un proyecto como es The Game Changer, que está presente también en él Noriel Miguel, que he mencionado antes, que si quieres empezamos por ahí, porque cuéntame un poquito esto de Game Changer, de qué trata.
Pues mira, sí, lo has dicho bien. Yo aún estoy futbolista en activo aquí en la Super League de Indonesia y bueno, también soy entrenador UEFA, también preparándome un poco para el futuro. Ya tengo 30, estoy un poco en la parte final de mi carrera, aún me siento bien, pero bueno, ya sabes, los futbolistas tampoco podemos durar mucho más. Y nada, pues el proyecto de Game Changer, pues nada, un proyecto que empecé hace unos meses por la curiosidad que tengo por el juego. Como yo estoy como jugador en activo, no puedo ser entrenador, para decirlo de alguna forma, y el proyecto este pues me ayuda a seguir aprendiendo. Hemos creado como una comunidad donde tenemos ya más de 100 entrenadores, analistas, aficionados de fútbol dentro, donde intentamos acercar a la gente un poco más al juego a través de entrevistas a gente que está en el fútbol profesional. Compartimos contenido a nivel de juego, clips a nivel táctico de individuales, colectivos, acciones a balón parado, que ahora están muy de moda y bueno, en general tenemos una comunidad de fútbol donde compartimos conocimiento, vamos a decirlo así. Ruller, después de escuchar a Claudio Giraldez, ¿falta, crees tú, algo de más didáctica por parte de los técnicos sobre el juego en ruedas de prensa? ¿Es porque los técnicos a lo mejor no quieren dar tantas pistas o porque los periodistas a lo mejor no preguntan lo que tienen que preguntar? Bueno, yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que sí que falta periodistas igual que puedan preguntar más sobre el juego. Primero, yo creo que los periodistas deberían formarse a nivel de juego, que ya hay muchos formados, por cierto, hoy en día, y se ha mejorado mucho en ese sentido, pero bueno, yo creo que cuando escucho a ruedas de prensa, cuando les preguntan a entrenadores sobre el juego, la mayoría responden contentos, ¿no? De decir, ostras, me habéis preguntado realmente, y normalmente responden. Es verdad que hay algunos que prefieren esconder un poco sus cartas, es entendible, yo creo que cada vez menos. En Premier League escucho muchos que hablan muy abiertamente de su forma de juego y Claudio Giraldez es un ejemplo. Bueno, has visto el partido, el Celta-Barça, este 2-4. Lo que estábamos comentando, tú eres también del lado de que no se ha mejorado tanto respecto a lo que veníamos viendo del Barça contra el Brujas o recientemente contra el Madrid, por ejemplo, sufriendo mucho en defensa, ¿o crees que lo de ayer puede ser un punto de inflexión de cara a lo que viene? A ver, os estaba escuchando antes. Yo sí que pienso que la primera parte el Celta fue superior. No sé si fue superior, porque al final el Barça tuvo bastante pegada, también se encontró con ese penalti, pero creo que los equipos le están empezando a encontrar soluciones, ¿no? a esa línea adelantada. Mira, yo he hablado con un entrenador de élite, no hace falta decir el nombre, pero que está en Premier League, y le preguntaba, lo puse el otro día en un tuit, ¿no? Y le preguntaba, ¿tú qué opinas de la línea adelantada del Barça y tal? Y me dice, es verdad que lo tienen súper bien trabajado. Dice, pero eso es una chapuza de los contrarios, me dijo. Dice, si los contrarios empiezan a trabajarlo bien y a buscar formas, ¿no? de superarla, el Barça va a tener problemas. Y es un poco lo que yo creo que el Barça está empezando a encontrar, que los equipos ya... Uno de los primeros equipos que yo le vi que ya le buscó un poco fue el Bayern. En ese 4-1, que al final el Barça acaba ganando, pero los primeros 25 minutos para mí son sensacionales del Bayern. Creo... Ayer el Celta hace una cosa muy bien, que es lo de los extremos a pierna cambiada. Mingueza no juega a pierna cambiada, pero también orientaba su control muchas veces hacia adentro, ¿no? Para buscar ese balón a la espalda de defensa. ¿Por qué? Porque cuando recibes hacia adentro, ¿no? Se te abren un montón de posibilidades para conectar dentro, para conectar el espacio, para girar el juego, ¿no? Y eso es algo que los equipos ya van haciendo. Las llegadas desde segunda línea, que lo decía también Claudio Giraldez, no las de la línea de los tres delanteros, que estaba Borja Iglesias, Ferran, no, sino los de segunda línea. ¿Por qué? Porque los de primera línea al final muchas veces es normal que acaben cayendo en fuera de juego. Pero también hubo una cosa que hicieron muy bien, que es esos movimientos horizontales para no caer en fuera de juego. Es decir, antes de desmarcarme, igual salgo un poco fuera o me muevo en horizontal para luego romper. Y eso, si lo trabajas y ya los equipos ya empiezan a buscar cada vez más soluciones, yo creo que el Barça está teniendo problemas. Y déjame decir una cosa más. Creo que hay que diferenciar. A mí me gusta la línea adelantada del Barça. Yo no sé si como entrenador lo haría, pero a mí me gusta ver estos partidos en los que el Barça es un vendaval, que también roba muchos balones, ataca, son partidos de 3-5, 2-4. Para el aficionado, eso está muy bien. Yo simplemente lo que creo de esa línea adelantada es que habría que matizarla. ¿En qué momentos sí y en qué momentos no? Yo creo que el Barça tiene muchas veces un problema, que es que
cuando le juegan dentro, una cosa es que te giren el juego por fuera de tu estructura, ¿vale? Es decir, de un lado a otro, por los centrales hasta llegar al otro lado. Pero es que al Barça a veces le están girando por dentro porque sus extremos, especialmente ayer Rashford, no acaban de cerrar dentro. Entonces, cuando te giran el juego por dentro de tu estructura y tú sigues saltando con los laterales, a mí eso sí que ya me parece demasiado arriesgado. Totalmente de acuerdo con lo que dice Roger. De hecho, Eder Sarabia ya lo intentó con el Elche, que jugó con Álvaro Núñez de lateral izquierdo siendo diestro y Pedrosa de lateral diestro siendo zurdo. Y luego quería preguntarte algo, Roger. ¿Qué sentido tiene hacer una línea tan alta, tan avanzada, intentando buscar la línea de fuera de juego, y luego que tu pivote defensivo se meta 3 metros por detrás, como pasó en la primera parte con Frenkie de Jong? Sí, eso me ha sorprendido hoy cuando esta mañana estaba viendo el partido, me ha sorprendido. Yo entiendo que podría ser, no lo sé, una idea de que no se beneficiaran de esa posición de fuera de juego, lo que intentó el Rayo Vallecano, ¿no? en su momento, pero yo creo que fue algo, no sé si Frenkie se equivocó, porque vi a Araujo también diciéndole un par de veces, diciéndole, ¿qué haces ahí? Salte de ahí, ¿no? Entonces, eso me sugiere que no era algo que estuviera trabajado. Yo intentando darle una vuelta, he pensado en eso, de decir, ostras, igual la posición esa que utilizó, creo que fue con Isi Palazón el Rayo, ¿no? De decir, me juegan a la espalda y ya tengo ese jugador habilitado, ¿no? Pero al final, yo creo que fue más una cosa circunstancial, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante eso, que para mí, si tú, en estas situaciones para tirar la línea, si tú hundes a tu mediocentro, no hundido 20 metros por detrás, sino en esa línea de 5, que eso es algo que Casado para mí hace bastante mejor, ¿vale? Se hunde entre central. Las distancias son más cortas para los de fuera, para los laterales. Porque los laterales, su primera intención al principio es cerrar dentro. Yo juego de lateral también, ¿no? Normalmente tienes que cerrar dentro, más si está, por ejemplo, Jugla, ahí entre líneas, tú tienes que cerrar, porque si no te ataca tu espalda. Pero si hundes a De Jong entre los dos centrales, ahí ya los laterales se pueden abrir un poco más y la distancia al saltar ya no es tan grande, entonces pueden apretar mejor el balón. Claro, pero una de las premisas de la línea tan alta es que el centro del campo presione al que tiene la posesión del balón, al poseedor del balón. Si De Jong el pivote defensivo, da igual, no lo vamos a centrar en De Jong. Si el pivote defensivo se mete entre los centrales y tienes dos interiores como Olmo y Fermín, que bueno, Fermín sí que trabaja, pero Olmo es menos trabajador, que no van a presionar a ese poseedor del balón. Es que creo que no, yo no le encuentro el sentido. Desde mi punto de vista no le encuentro el sentido a que se hunda el pivote defensivo. Mira, al final yo lo que pienso es que si lo haces, sí que es verdad que si no lo acabas hundiendo, para mí son distancias demasiado largas para los de fuera, ¿no? Entonces también tendríamos que hablar un poco a nivel físico lo que te puede suponer todos esos esfuerzos. Yo no soy experto en preparación física, me podría aquí tirar el triple, pero no sé la verdad, pero sí me gustaría saberlo, ¿no? Hostia, hasta qué punto, ¿no? Tantos esfuerzos repetidos para los laterales y para ciertos jugadores puede ser beneficioso. Lo que sí que quería comentar es los saltos, ¿no? De Rashford y Lamine, de los extremos a los centrales. A mí eso me preocupa un poco más que lo que comentabas tú de los mediocentros. ¿Por qué? Porque creo que siempre saltan de forma frontal, ¿no? A los centrales. Y yo, que veo mucho fútbol, cuando veo equipos que saltan los extremos a los centrales, normalmente lo hacen un poco en curva, ¿no? De fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí, si te juegan fuera, tiene que ser con un tercer hombre. Y con un tercer hombre, al lateral le da más tiempo para saltar, ¿no? Que esa es una de las claves para mí. Si ya directamente tú vas frontal, vale, dentro ya no te juegan porque vas frontal y eso ya lo interceptas seguramente, ¿no? Pero, claro, fuera lo abres totalmente. Y ayer, lo decía ahora en este trozo que habéis puesto, ¿no? Pues lo que están haciendo muchos equipos también, le ponen los laterales o los carrileros muy, muy bajos para que esa distancia sea mucho más larga. Se lo hizo el Real Madrid, que ahí el Barça sufre muchísimo. Se lo ha hecho el PSG, se lo hizo ayer incluso con carrileros, se lo hizo Claudio Giraldes con el Celta ayer. Entonces, bueno, los equipos están buscando soluciones y creo que el Barça pues tendría que buscar también soluciones para matizar su presión. A mí no me gustaría que lo dejara de hacer, porque creo que es la filosofía que ha implementado Flick. Creo que también el tipo de jugadores que tienes, si es un fútbol mucho más de transiciones y tal, no sé si eso les beneficia,
¿sabes? Es decir, tipo jugadores tipo Pedri, tipo Frenkie de Jong, jugadores tipo Dani Olmo, ¿no? Yo creo que lo pueden seguir haciendo, pero tienen que matizarlo. A mí me gustaría preguntarle a Roger, aprovechando que está aquí, una pregunta que haga extensiva a todos en realidad, porque Juanma, por ejemplo, conoce mejor a Flick. Lo comentabas tú, Roger, ahora los equipos están empezando a desarrollar sistemas o probando desarrollo de sistemas que ya procuran contrapesar esa propuesta futbolística de Flick y del Barça. Y lo decías tú, ahí quizás convendría plantearse matizar un poco o modificar ligeramente. ¿Crees que hay alguna forma efectiva de sin traicionar el espíritu Flick, entre comillas, o lo que se le está dando cierta identidad a este Barça, de igual recular un poquito, y si no recular al menos saber en qué momento del partido puedes adelantar y cuándo tienes que ser más conservador? ¿Hay alguna forma de no traicionarse a sí mismo, por decirlo así? No, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que seguir haciéndolo para mí, porque es la seña de identidad del equipo, pero hay que matizar cuándo. Yo, mira, distinguiría tres opciones. Es decir, la primera es cuando el balón está en el lado fuerte, ¿no? Es decir, que no vienen de girarte el juego. Yo, para mí, el Barça ahí debe continuar haciendo esta presión igual de lateral a lateral, ¿no? Esos saltos. Porque ya las distancias son cortas, porque tú estás en el lado de balón, ¿no? Y las distancias para ir saltar son menores. Entonces, en ese caso yo siempre saltaría, y el Barça creo que lo está haciendo bien en ese sentido. Ayer contra el Celta, en ese caso no sufrió. ¿Cuándo sufre? Entonces, la opción 2 es si te giran por fuera de tu estructura. Por fuera de estructura me refiero, es decir, por centrales te van girando. Entonces ahí ya es un poco más peligroso. ¿Por qué? Porque al final te están girando y tu línea defensiva bascula hacia un lado y tiene que bascular hacia el otro. Y tú tienes que hacer saltar al lateral contrario y tienes que hacer correr a los centrales, ¿no? Por eso decía la importancia de que se meta en ese caso de Jong, porque es que si no las distancias son muy largas. Y para mí la segunda yo tengo dudas. Yo creo que a veces se podría hacer y a veces simplemente no. Es decir, si el lateral del lado contrario ya no llega, pues que Lamine Yamal haga el esfuerzo de decir, ostras, cuando ya el balón va carrilero, retrocedemos y hago ese esfuerzo. O Rashford. Ayer creo que hubo algún momento que lo hizo el Barça y ya está, no pasa nada por algún momento retroceder un poco. Lo que sí que yo creo que el Barça nunca debería saltar, para mí, es cuando te juegan por dentro de tu estructura y te giran por dentro de tu estructura. Es decir, que ya te han superado la primera línea de Lamine, Lewandowski y tal, juegan fuera, a carrilero, te juegan dentro, algunos de los mediocentros, y te giran por dentro. Ahí el Barça tiene un problema porque los extremos no cierran. Rashford y Lamine muchas veces no cierran. Entonces, ahí te giran dentro, y ahí hubo un par que le giraron por dentro, saltó Balde. Y claro, ahí es que ya todo el mundo va tarde, es que te han girado por dentro y tienes al equipo basculado en el sector contrario. Ahí sí que me parece una locura, eso me parece una locura, y creo que ayer el Celta, si está un poco más acertado en el último pase, en Mingueza tuvo ahí un par de pases que dejaba a Borja Iglesias prácticamente solo. Es que al final dependes del rival. Es lo que os decía, que si el rival lo hace bien, igual te hace daño, te hace daño. En cambio, en situaciones que es lado fuerte, yo creo que sí que es factible continuar haciendo. Entonces, encontrar los momentos de decir, ahora sí, ahora no. Roger, ¿puede ser tan importante, tan crucial, tan estructural la baja de un jugador para todo eso que estamos comentando como Rafinha? 100%. Mira, me he olvidado yo de decirlo, pero lo tenía por aquí apuntado. Rafinha es un jugador clave en todo eso. O sea, es que porque es ese jugador, lo que estaba comentando ahora, es ese jugador que si ve que el lateral llega tarde, dice, tranquilo, ya voy yo. ¿Sabes? Salta al central, pero ve que, ostras, que el lateral no le da tiempo y dice, tranquilo, y hace ese esfuerzo. Y que el carrilero vuelva a jugar el central, repite otro esfuerzo, o sea, vuelve a saltar. Entonces, esos jugadores hoy en día son clave. Y más si tienes a un Lamine que ya le cuesta un poquito más defender esas acciones, que bueno, es la estrella del equipo, le das un poco esa permisividad, ¿no? De decir, mira, pues si tú curras un poco menos, pero es que si ya tienes dos, que son Lamine y son Rashford, ahí tienes un problema. Yo en el fútbol de hoy en día, lo decía el otro día Maresca, ¿no? Es que si tienes ya un jugador que no te defiende un par, ¡buf! Es que por eso en el Chelsea es muy importante Pedro Neto, ¿no? Es un jugador que es extremo, pero te recorre toda la banda y te persigue. Porque hoy en día te coge un Nuno Méndez del PSG, te tira una pared y si ya no lo sigues, ya
vas tarde, todo el mundo va tarde, le empieza a saltar otro y otro. Y entiendo que yo a Lamine le pediría un poquito más, evidentemente es la estrella y al final, pero claro, a Rashford a mí me ha decepcionado un poco en cuanto a nivel defensivo. Luego está dando estadísticas, está dando números, lo entiendo perfectamente. Para mí, el titular debe ser Rafinha, si me preguntas mi opinión, sin duda alguna, por todo lo que te ofrece, a nivel defensivo también. Pero creo que a Rashford hay que pedirle un poco más y creo que a los extremos, al menos, habría que pedirles que cierren dentro cuando el balón está en el sector opuesto, que cierren un poco dentro, que hagan ese esfuerzo, porque si al Barça le giran por dentro, ahí el Barça va a sufrir y en Champions no te van a perdonar. Es que mira, ya que lo comentas, has mencionado al Chelsea de Maresca, de nada tenemos un Chelsea-Barça. ¿Cómo prevés tú, aunque nos vamos un poquito ya muy lejos, porque hay todavía parón de selecciones y un Barça Athletic, pero cómo ves ese Chelsea-Barça? El Chelsea es uno de esos equipos que te puede hacer mucho daño a esa línea adelantada. Manesca para mí es un gran entrenador que lo va a trabajar seguro y es que creo, yo le veo varias opciones, ¿no? para atacar esa línea. Creo que aparte que el Chelsea es un muy buen equipo con balón también. Es verdad que a nivel defensivo ha estado un poco más... ha tenido con más dudas, ¿no? Pero creo que va a ser... bueno, yo tengo muchas ganas de ver este tipo de partidos, ¿no? Ya lo vimos contra el PSG, que al Barça le costó un poco más y son los partidos que realmente determinan, ¿no? En qué nivel tú estás, porque creo que en Liga Española el año pasado me decepcionaron un poco los rivales, lo que os decía, que como que los equipos no... Es verdad que tú tienes que pensar una cosa, lo de la línea adelantada, los rivales no están acostumbrados a que se lo hagan. Entonces hay veces que sí, tú lo trabajas, pero lo trabajas 2 días durante la semana, porque no hay más tiempo en la élite hoy en día, no hay más tiempo a trabajar. Pero claro, ahora ya los equipos van viendo cómo lo hacen otros equipos, van empezando a darle vueltas y ahora sí que igual hay más soluciones, ¿no? Pero es que no lo digo yo, lo dijo Pep Guardiola en una entrevista. Dijo, el Barça lo hace muy bien. Y es verdad, lo tienen súper bien trabajado, lo hacen muy bien. ¿Que hay algún despiste? Bueno, siempre habrá despistes, ¿no? Cuando tiras la línea así. Pero lo hacen muy bien, lo tienen trabajadísimo. Pero él dijo... Hansi Flick le tendrá que dar una vuelta en algún momento porque los equipos van a empezar a buscar esa forma de atacarles. Pues como todo, y tendrá, ya te digo, yo creo que tendrá que matizarlo, evolucionarlo de alguna forma sin perder su identidad. Y será muy reduccionista, Ruller, decir de que este juego de Hansi Flick, este Barça de Hansi Flick, requiere de ir al 200%, a toda pastilla, de que si se iguala eso de la pasada temporada de la máxima exigencia, los 11 jugadores, no parar de correr durante 90 minutos, ¿la cosa ya se volvería a ver lo del pasado año? ¿O tú crees que el haber visto esto del pasado año ha hecho que los rivales, como tú comentas, ¿no? se han preparado mejor, se preparan mejor y va a dar igual que el Barça vaya al 200%, de que hay que corregir cositas para que no se repitan lo que hemos visto en los últimos partidos? Sí, yo sigo pensando lo que te he comentado, que creo que si los rivales te lo hacen bien, por mucho que tú estés muy bien sincronizado y tal, si te lo hacen bien, te pueden... Evidentemente, no nos tenemos que olvidar que el Barça roba muchos balones también con esta presión. Que a veces, claro, todo el mundo piensa en cuando tienes un 1 para 1, es que claro, el tema es que cuando el rival te hace un 1 para 1 se nota muchísimo y se ve clarísimo, ¿no? Pero claro, el Barça roba muchos balones que le permiten estar muchos más ratos atacando en campo contrario, que solo tenemos que tener en cuenta el valor, ¿no? Aparte... que eso es esfuerzos. Tú haces un esfuerzo de 5 metros como jugador, pero no tienes que hacer 40 para atrás, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Pero si ya te empiezan a... Yo lo que comentaba, creo que es más un poco chapuza de algunos rivales que no tenían soluciones para atacar, pero que ahora ya cada vez están teniendo más... Porque también hay entrenadores como Claudio Giraldez en la Liga Española que también van estudiando el juego, van viendo opciones y yo creo que aún teniendo a Rafinha y a un Barça al 100%, creo que le van a continuar haciendo daño. Por eso yo abogo por continuar haciéndolo, pero matizarlo. Y que si hay en algún momento que no hay que hacer ese salto de lateral a lateral y el extremo tiene que hacer un esfuerzo para atrás y hundirte un poco, para situarte y a la que puedas volver a saltar. O sea, me explico. O sea, seguir siendo un equipo muy proactivo en la presión, pero matizarlo y que si hay algún momento que hay que no tirarse para atrás y hundirte en tu área, no, eso no. Somos el Barça y eso no en Can Barça no se hace, pero al final tener momentos de decir, bueno, me protejo un poco más, espero que el equipo se junte de nuevo y luego vuelvo a saltar a presionar.
Pues a mí me ha quedado bastante claro lo que nos ha contado Roger, que la verdad que es un lujo de escucharlo. Roger, estaba viendo aquí tu carrera, Finlandia, Islandia, México, Estados Unidos, Indonesia. ¿Te queda algún país más o ya lo siguiente será volverte para España? No lo sé. Mira, uno de mis sueños era jugar en el fútbol asiático antes de retirarme, y por eso un poco también me vine aquí, porque me hacía mucha ilusión. Y ya te digo, tengo muchas ganas también de entrenar. Pero de momento me sigo sintiendo bien como futbolista, y como siempre me dicen, como futbolista pues son los años que son, ¿no? Y ya nunca más podré volver a jugar, entonces los quiero disfrutar. Aparte estoy jugando en distintas posiciones, pasándomelo bien, disfrutando. Entonces de momento pues voy a tirar, y sí, estoy abierto también igual a algún otro país, nunca se sabe. Y si queréis más de Roger, bueno, pues de Game Changer, su libro Jugar con Sentido, también muy recomendable. Pues nada, Roger, yo esto creo que es el comienzo de una bonita amistad aquí en Team Barça. Si algún día te quieres pasar por aquí para hablar de fútbol, invitado quedas, ¿vale? Por supuesto. Muchas gracias, chicos, un placer. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Bueno, pues Roger Bonner, que es un fenómeno, y ya fuera de lo que es la grabación y lo que estáis escuchando, pues aquí ya surgen historias, batallitas, gente que está jugando en Indonesia que uno no se imaginaría. Nainggolan nos ha dicho Roger que estaba por ahí también, algún que otro problema que ha tenido con la policía, en fin. El mundo del fútbol, que no se acaba en el Barça ni muchísimo menos, que cuando ves a alguien que ha hecho un periplo como el de Roger por el planeta Tierra y el planeta fútbol, es muy bonito. Y Tony, tú decías por aquí también, bueno, que también tienes historias, ¿no?, con esto de viajar por el mundo fútbol. Sí, un compañero que se llama Vidari García, que también ha hecho, es un trotamundos, pero no sé cuántos equipos, ha hecho 30 y pico equipos por todo el planeta. Cada vez que le escribía me decía, no, estoy en Indonesia, estoy en Filipinas, estoy en Gibraltar jugando. Yo creo que eso tiene una sección en el programa que no sé cómo se le va a llamar. Mira. Pero bola extra, yo qué sé, el trotamundos, alguna cosa así, no sé. Podemos plantearlo. Pero podemos mirarlo, ¿eh? Sí, pues, mira, aquí ya hemos entrevistado a Jefren Suárez, que recuerdo que no sé si era Indonesia o Tailandia, que también tuvo sus periplos por el mundo fútbol más desconocido. Es que al final, esto que decía Roger me parece muy, muy bonito, ¿no? De decir, todavía me quedan unos años para estirar, ¿no? Y jugar al fútbol. No quiero que esto acabe, porque cuando se acabe ya no habrá más la etapa de jugador, que es muy bonita, entiendo, para el que lo ha hecho o lo hace. Y después llegará la de entrenador, que no tiene nada que ver, aunque ya Roger, con lo que ha demostrado hoy, es que es un entrenador en potencia 100%, aunque ya lo es, ¿no? Lo ha dicho él, técnico UEFA. Pero la época de jugador, es que por eso me viene muy bien hilarlo esto para hablar de Lewandowski. Porque yo la editorial la he hecho de Robert, y juega un poco con esto, ¿no? De decir, no quieres, Robert, que se acabe el fútbol, ¿no? Y el amor que destila Lewandowski por el fútbol, además lo bien que se ha integrado en Barcelona, lo bien que habla ya castellano, ahora lo escucharemos, lo ves competir, lo ves con esa humildad de alguien que parece que acaba de debutar y te compite como lo que es, ¿no? Un delantero de máximo nivel, y que, bueno, César, contra el Celta, es que hace 3 goles, que se dice pronto, recién llegado de lesión, primer partido como titular, te marca de penalti, que bueno, también hay que marcar los penaltis, te marca ese gol a centro de Rashford lateral en área pequeña, que es remate de delantero clásico de área, y el puro y duro. Y el de cabeza a primer palo, que aquí la gente ha sacado pecho porque, digo gente en general, los mecenas o los que nos siguen en Team Barça, de las asistencias de Rashford, ¿no? Pero es que ese gol de cabeza de Lewandowski, el mérito es todo suyo. Cómo remata y cómo la pone en el segundo palo. O sea, lo de Lewandowski es una cosa increíble. O sea, sí. Está sin ángulo, muy exigido. Ese giro de cabeza es muy complicado. Además, que es un giro que yo creo que él piensa, no lo sé, pero me imagino que piensa, creo que puedo hacer gol. O sea, creo que esto va dentro. Y el tío va con intención de meter gol y la clava. O sea, y es un remate muy complicado. De los 3 goles que ha hecho, que se dice pronto, para mí es el más meritorio, el de cabeza. Yo doy fe del catálogo de remates que decía al principio también de Lewandowski. Es que en el Bayern de Múnich tiene goles de todos los colores habidos y por haber. Remates imposibles. Tiene aquel partido histórico que aún se recuerda en Alemania contra el Wolfsburgo. Yo estuve en el campo aquel día, que marcó 5 goles en 9 minutos, que es una cosa salvaje, que Guardiola se llevó las manos a la cabeza, que es un GIF que está por ahí, también lo podéis encontrar.
Ese partido no te lo explicas. Es algo que no es normal. O los 4 goles ante el Madrid de Mourinho, que también los marcó él. Es un delantero histórico, es un delantero de época, es un delantero legendario, y tener la suerte de disfrutarlo en el Barça, por eso decía lo de la gratitud, porque yo creo que después de lo que este hombre está haciendo, es para tenerle gratitud inmensa, porque llegó una época dificilísima, porque se ha ganado el respeto a base de goles, y todo esto con 35, 36 y 37 años. Es que, Tony, se dice pronto y yo creo que no le damos a lo mejor la suficiente dimensión, y me fastidia muchas veces, y soy sincero, de que lleguen comentarios, como he leído en Twitter alguno, cuando decía Flick lo que dijo antes del partido contra el Brujas, que me parece precioso ese mensaje suyo de alabando a Lewandowski, su profesionalidad, lo que se cuida, lo importante que es un jugador así en el vestuario, de que haya gente que te saque las capturas de los partidos en los que no ha marcado, el tiempo que no ha estado. Yo me parece de verdad muy injusto, pero al final también esto es el fútbol. Es que es la realidad. Lewandowski es un profesional del gol, y ¿qué ocurre? Que cuando no hay gol, claro, pues el profesional no ha hecho su profesión, no ha ejercido su profesión. Es tal cual. Sí, sí. Entonces, es un profesional descomunal, tiene un talento exquisito para el gol. César hablaba del tercer gol, que el tercer gol es verdad que es un golazo descomunal, pero a mí me parece un gol mucho más de delantero y que refleja mucho más lo que es Lewandowski, el segundo, donde se va y vuelve a la espalda del defensa justo en el momento oportuno, y eso solo te lo puede hacer un 9 de verdad, ni pseudo 9 como Ferran Torres, que juegan de extremo a veces, luego de 9, o delanteros así más móviles, más diferentes a Lewandowski. Eso te lo pueden hacer los delanteros que llevan toda la vida metiendo goles y toda la vida buscando la espalda del defensa en el momento justo y en el momento oportuno. Y eso es lo que ganamos con Lewandowski. Mucho gol, lleva 7 goles en 9 partidos, lleva esta temporada con 35 años, como tú comentabas. A mí me parece que tiene que ser el delantero de esta temporada. Después ya veremos lo que ocurre a final de temporada, porque ya es verdad que son muchos años, y tiene una ficha muy alta y todo eso, bueno, pues va en demérito suyo, pero realmente tenemos que sostener el equipo con los goles de Lewandowski. Estoy de acuerdo con Tony, hay que pensar ya en la vida post Robert, pero ¿dónde encuentras en el mercado un tipo como este? Es que no es fácil encontrar a alguien con este compromiso, con esta capacidad para integrarse en el club, en la vida de la ciudad, en el espíritu del equipo, que sea tan ejemplo para los jóvenes. Lo decía Juanma, es un tipo que con la edad que tiene y con su carrera, su actitud muchas veces es de novel, de recién llegado, y eso para el jovencito es un muy buen ejemplo. Para gente como Drow, como el propio Lamine, que es una estrella pero sigue siendo un crío, ver a alguien de tanto peso y de tanto bagaje comportarse con ese compromiso que alababa Flick, creo que con mucho acierto además, ver que un tipo de su edad y de su carrera, que debería poder permitirse el lujo de hacer lo que quisiera casi, como aquel que dice, y que sin embargo trabaja como el que más en el día a día, se cuida como si fuera el primer partido de su vida, no es un tipo irresponsable, no hay jaleo fuera de su carrera deportiva, o sea, es un tipo que fuera del campo se mantiene sobrio, sin ningún tipo de exceso ni de excentricidad, y que, bueno, para los jóvenes es un ejemplo. Un perfil así no es fácil encontrarlo. Es verdad que, como tú decías, es una ficha muy alta, hay que ir pensando, hay que ir planificando la vida después de Robert Lewandowski, pero no es fácil encontrar a alguien como él, ¿eh? Sí, pero hay un señor portugués de nombre Deco que cobra entre 500.000 y 700.000 euros al año, que tiene que hacer su trabajo y encontrarlo. Esto no es una cosa tan difícil, no es un imposible, simplemente hay un trabajador ahí en las filas del Barça que tiene que hacer ese trabajo. Mira, a mí me da rabia, hablando de jóvenes, ¿no?, de que no haya un delantero que pueda estar tutelando, ¿no?, Lewandowski ahora mismo en el primer equipo. Falta, porque mira, en el centro del campo hay muchos, ¿no?, y se pueden tutelar entre los veteranos y los jóvenes, defensa lo mismo, pero en la delantera no, falta un C9, ¿no?, de la base, que a lo mejor hubiera sido Marc Guiu posiblemente el indicado, si hubiera tenido paciencia para decir, pues me quedo, ¿no?, en el Barça, jugaré no todo lo que yo quiero, tampoco he jugado mucho más en el Chelsea, y aguanto hasta que Lewandowski diga me voy, y con ese bagaje de tener un maestro como este a mi lado durante 3 años, pues cojo el puesto de 9, que bueno, que hubiera estado por ver también, ¿no?, pero había esa calidad ahí, ¿no?, pero bueno, decidió otra cosa. Lewandowski, lo escuchamos mejor que eso, no hay nada, ¿no? Escuchar a Lewandowski, 37 años, 3 goles, en fin. Maestro.
En la primera parte no hemos tenido todo bajo control, pero en la segunda parte hemos jugado muy bien y bajo control, más con tranquilidad y creo que también más con control de partido. Pero al final estoy muy contento que hemos jugado como equipo y creo que eso es muy importante. Tenemos otros 3 puntos y podemos ahora mirar adelante y espero que cuando volvemos después de selección y volvemos a Camp Nou, vamos a jugar y vamos a ganar partidos. Sí, siempre para delantero es muy importante que cuando puedo marcar goles o hat-trick, es especial momento para mí también. También he trabajado muy fuerte últimas semanas y por eso que cuando estoy jugando puedo siempre ayudar a mi equipo, no solo con goles, pero también con mi posición y otra que puedo hacer por el equipo, pero en la final un partido como hoy para delantero es siempre algo especial. Sí, creo que ahora tenemos 2 puntos menos que antes del partido a Real Madrid y por eso es muy importante que tenemos esta carrera, pero siempre para nosotros en la cabeza que tenemos siempre 3 puntos, de igual contra quién, de dónde jugamos, si vamos a jugar y ganar de partido a partido, a la final podemos mirar cuántos puntos tenemos o cuántos puntos necesitamos para ganar un título y a veces en el fútbol hay momentos que no funciona todo bien, pero más importante es que este momento también ganamos. Y hoy hemos hecho todo bien. Pues más claro agua. Hay momentos en los que no se juega bien y hay que ganar sí o sí, y es lo que está haciendo el Barça, sobrevivir hasta el mes de enero, que es lo que decíamos en el último programa. De momento 3 puntos, 2 menos, que eso es la gran noticia, ¿no? Que el Real Madrid se han ganado 2 puntos al Madrid por aquel empate en Vallecas. ¿Qué os parece si nos metemos con los puntos? Porque alguno dirá, bueno, ¿y de Messi cuándo habláis? Bueno, dejadnos dar los puntos, que tenemos que dar los puntos de TDP, de toda la audiencia de los mecenas, más bien, de Club TDP. Bueno, pues los puntitos, a ver quién se lleva los 5. Yo creo que tampoco hay mucha duda de quién se va a dar los 5 puntos, pero bueno, los puntos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues los puntos TVP aquí en Team Barça Podcast los que dan los mecenas de Club TVP, como el amigo César Brito, que es mecenas también, y hablábamos antes de empezar a grabar la rabia y el fastidio que me dio a mí, y también a César, porque es un hombre también de podcast, de que el directo que hicimos el pasado viernes para la vuelta al Camp Nou, estuvo Tony, ahora te preguntaré por ello, Tony, pero el sonido fue malo porque no me acordé de decirle a StreamYard que recogiera el sonido del micrófono de la mesa. Y César, que es un tipo que se da cuenta de las cosas, pues se dio cuenta y yo no. Y lo que pasa es que la gente en el chat tampoco me dijo nada. Estuvo escuchando todo lo que decía, o lo que decía Tony desde el Camp Nou, que Tony se le escuchaba bien porque él sí entraba bien, pero yo no. Y la rabia que me dio ver eso, bueno, pedí disculpas a la gente en Patreon, la pido también por aquí ahora porque no volverá a pasar, como diría el emérito. Pero bueno, Tony. Hoy casi te pasa, ¿eh? Hoy casi me pasa, cierto. Que me ha tenido, sí, verdad. Ya que lo decimos todo. Y César me decía, conecta lo que no lo has puesto. Él se da cuenta al segundo 1. Bueno, pues sí, me di cuenta. Tony, el Camp Nou, ya lo hicimos en el directo, ¿no? Esa vuelta, cuéntanos un poquito, porque también ha vuelto al Camp Nou el señor Leo Messi, que ahora lo hablaremos. Pero tú volviste el viernes. Sensaciones, Tony, que la gente lo sepa. Mira, sensaciones muy bonitas, sensaciones muy necesarias. Creo que el equipo lo necesita. Hay que cimentar el futuro del equipo y para que Hansi Flick siga aquí con nosotros muchos años, necesitamos tener una casa. El Camp Nou está, el Spotify Camp Nou ya, está muy bonito. Ahora mismo es una lavada de cara a lo que le han hecho realmente. Yo espero que de aquí a que cuando pongan la cúpula y demás, que parece que será 2027, 2028, una cosa así, más o menos. Final del 26 empezarán a ponerla, creo, ¿eh? Sí, yo creo que será un cambio radical. Ahora mismo yo me he encontrado el mismo Camp Nou de siempre, pero que también está bien, cuidado, porque los accesos son muy parecidos, muy similares, es algo como familiar, pero nuevo. Entonces eso te da un punto de seguir estando en tu casa, seguir estando en tu hogar,
pero con todo recién pintadito, recién nuevo, hostia, este detallito no estaba, pero sigue siendo mi casa, no me han cambiado el hogar por completo. Entonces a mí me parece algo interesante sobre todo para el socio que va a ir cada semana o cada 15 días y para que el club se cimente en tener un estadio propio, ya no ser más nómadas del fútbol como hemos sido durante los últimos 2 años y creo que va a ser muy positivo para el equipo, va a ser algo muy, muy, muy potente. Es que no lo he puesto, pero Lewandowski también le preguntan después del partido sobre esa vuelta al Camp Nou, ¿no? Que él ya espera que sea contra el Athletic Club dentro de 2 semanas y se le iluminaba la cara a Lewandowski, ¿eh? Él ha jugado ahí en el Camp Nou, ha marcado goles ahí, con el Camp Nou lleno, ¿eh? No vacío por pandemia, sino lleno, antes de que se fueran a Montjuic, y él sabe lo que es eso. Y claro, yo entiendo que los jugadores, muchos que no han jugado todavía en el Camp Nou, no saben lo que es jugar en casa, aunque sean con 40.000 espectadores, que será cuando se regrese ahora. Esa sensación de estar en tu casa, como decías tú, Tony, eso es una cosa que va a dar un plus, pero vamos, clarísimo. Sí, tú dices con 40 y pico mil, que serán 48, 47 más 43, o menos, pero es que el otro día que yo pude estar allí con 23.000, sí. Oye, se veía un ambientazo que de verdad, esto en un partido con la grada bien metida, aunque sean 23, 25, 28, 30, 40... se va a ver, vamos a hacer pupa, vamos a hacer daño, va a costar que nos ganen puntos aquí en el Camp Nou. Mira, qué bien lo has hilado, ¿eh? Los puntos tenemos que darlos, es que estamos aquí liándonos con el Camp Nou. Bueno, había que comentarlo, la vuelta de Tony, que está en ese directo en Club TDP en Patreon, por si queréis haceros mecenas, teambarça.com/Patreon. Los puntos, a ver, los 5 yo creo, César, que no hay muchas dudas, ¿no? Alguno dirá, a lo mejor, pues yo se lo daría a Rashford, que a lo mejor también por ahí alguno habrá, o se los daría a Eric, que yo quiero aquí hacer una mención a Eric, ahora lo haremos, porque me parece un partido suyo desde lateral derecho con esa máscara impresionante. Tú decías lo del carácter con Fermín, en un gesto que se lo puede ahorrar Eric previo a ese abrazo, porque le da un pelotazo al jugador del Celta de Vigo. A algunos se ha puesto caliente con esto, pero es que le da un pelotazo, creo que queriendo, y después se pone fuerte Eric. Pero el partido de Eric es soberbio, pero los 5 puntos. Empecemos por ahí. Para ti no hay color tampoco, ¿no, César? No hay duda, me lo ponéis fácil cada semana que vengo porque los 5 puntos es que no suele haber contestación posible. Evidentemente, el polaco o el polonés se los lleva de calle por el resultado y por el sentido de tener un delantero puro. Un delantero de verdad, que eso da mucha tranquilidad en el ataque. Saber que arriba tienes una referencia que de 4 te va a mojar 3. Sí, sí. Nada que añadir. Lewandowski, 5 puntos, sí. Es que no hay duda, Lewandowski aquí todo el mundo prácticamente. No ha habido pleno de 5 puntos en Patreon, hay que decirlo. No ha habido pleno absoluto de los 5 puntos. No sé quién ha dado 5 a otro jugador, tendría que mirarlo. Ahora estoy mirando por ahí. Mira, Pablo Vega. Voy a leer a Pablo Vega, que le ha dado 5 puntos a otro jugador. Y a lo mejor dirá alguno, espérate, pero ¿esto cómo puede ser? Bueno, leo el comentario de Pablo Vega. Buenas noches, Team. Por fin ha pasado lo que dije la otra vez que me gustaría ver, y ha sido Eric en la derecha. Sacando pecho aquí, Pablo. Está a un nivel altísimo y hay que aprovecharlo. Partido completo pese a los goles del equipo y una primera parte que ha sido una oda al fútbol por parte de los dos equipos. Eléctrica y sin tregua. 5 puntos. Pablo, ¿a quién se los da? Redoble de tambores. A Rashford. Y dice él: para mí ha sido clave en todo el ataque. Cada encare era casi una ocasión. Hay que decir que Mingueza estaba, por lo visto, con problemas gástricos que tuvo los días antes, y se decía Claudio Giraldes que lo tenía que haber cambiado al minuto 40. Por ahí se entiende que no estuviera al 100% el bueno de Mingueza. Dice por aquí sobre Rashford, Pablo Vega, y encima dio 2 asistencias. Hoy ha defendido muy bien también. Bueno, eso ya hemos visto que a lo mejor no ha sido del todo así, pero bueno, opiniones tenemos todos. 3 puntos Lewandowski, partido de 5 puntos, pero me gustaría premiar hoy a Marcus, killer total y letal. Y 1 punto a Don Eric. Se le podían dar 3 o 5 hoy también a él, pero es muy difícil decidir. Qué nivelazo. Y añade: hoy me ha gustado mucho la segunda parte de Frenkie. La nota mala aparte de la roja es que en la primera parte no ha dado ni un balón a la espalda pese a los muchos desmarques de Rashford y Lewandowski. Falta ese punto de atrevimiento. Perdón por la turra, pero es que aquí da gusto escribir y leer de fútbol. Qué buena comunidad. Gracias a ti, Pablo. Bueno, los 5 puntos a Rashford le da Pablo. Bueno, esto es como todo. Se pueden dar a Rashford, a Eric, a Lewandowski. Él se los dio a Rashford. Tú, Tony, a Lewandowski también. ¿Pero los 3 se los darías a Rashford? Sí, los 3 a Rashford, y además no solo por las 2 asistencias, casi 3 asistencias que da, porque el gol de Lamine también viene después de un desborde suyo, la pone con la izquierda y tiene atrás. el mano a mano este que falla, que es previo al 1-1 del Celta.
que bueno, que a ver, se puede fallar, pero es que digamos que telegrafía lo que va a ser el disparo y bueno, en fin. No hace justicia a lo buen jugador que es telegrafiar tanto un remate cuando tiene toda... O sea, es que puede regatear al portero, puede hacer 40.000 cosas. Pero bueno, es un 1 contra 1, tienes que tomar una decisión y esos son 2 segundos que tienes para tomar una decisión, se equivoca, punto, o acierta Radu, en este caso el portero rumano. Sí, 3 puntos para Rashford, ya no solo por lo que hace en ataque, sino porque yo ayer lo veo más comprometido en defensa, lo veo más metido. También es verdad que, y tenía razón Rouget en lo que decía, que se le tiene que reclamar y pedir muchísimo más, que tiene que hacer mucho más trabajo. En cuanto venga Rafinha se va a dar cuenta de que o trabaja o no va a jugar 15 minutos, eso es tal cual. Pero sí, mis 3 puntos son para Rashford, todo por el completo del partido, no solo por en ataque. ¿Y tú, César? Yo he estado dudando, he estado a punto de darle los 3 puntos a exequo a 2 jugadores. Pero me parecía injusto repartir tanto el mérito en este caso y le he dado los 3 puntos a Frenkie de Jong. Es verdad, como decía Tony, que la primera parte estuvo mucho más desdibujado, pero en la segunda parte, que tenía el Barça un poquito más de control y que hacía falta ese metrónomo, ese control de balón, ese tempo de partido, estuvo inconmensurable. Es verdad que me hubiera gustado ver algún pase filtrado por su parte y tal, pero bueno, el tempo, que para mí también es muy, muy importante en este tipo de partidos donde vas ganando pero por una diferencia muy corta y tal, me parece de bastante mérito, aunque estuve a punto de dárselo también a Fermín, porque es una labor muy, muy gris, sobre todo en su caso fuera de su posición, pero con un compromiso brutal, se vacía en cada partido, no hace ni una sola concesión, pero bueno, me parecía de justicia darle los 3 puntos a Frenkie, que yo creo que la segunda tarjeta, para mí totalmente merecida, es fruto de la frustración de haber recibido mucho sin que el árbitro pusiera un poquito de coto a un Celta que, sin ser violento ni mucho menos, sí que intentaba marcar la presencia de oye, no vas a pasar una y te doy un golpe abajo, te doy un pisotoncito, una punteadita en el tobillo que no te lesiona pero te duele, y Frenkie recibió muchas durante el partido de ese tipo, sobre todo en la segunda mitad. El árbitro no intervenía y creo que la segunda amarilla, que es amarilla indiscutible, es más por frustración que por otra cosa, creo, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene Frenkie de Jong para conseguir esto? En un partido donde hace una primera parte que es lamentable, pero lamentable para cambiarlo a los 45 minutos. Acaba expulsado, que nos deja con 2 centrocampistas nada más para el partido de aquí a 15 días contra el Athletic Bilbao. Se lleve los 3 puntos y creo que no habrá sido el único, que muchos de Patreon habrán también dado o 3 o 2, o sea, o 3 o 1. Mira, lo puedo decir ya, lleva puntos De Jong en este partido, se lleva puntos, pero no los 3. O sea que ya por descarte la gente sabrá cuánto se lleva De Jong en este partido. Por aquí leo uno que le dio los 3, por ejemplo, a De Jong. Pedro Pérez, partido fantástico. Para mí casi el mejor de la temporada. 5 Lewandowski, 3 De Jong, 1 Rashford. Me da pena no puntuar a Ronald. Araujo se refiere, evidentemente. Cubarsí, Valde, Eric, Olmo y Fermín. Menos el portero han estado a un nivelazo. Yo solo lo de De Jong, sin tampoco querer darle muchas vueltas al asunto, porque ya de Jong hemos hablado mucho últimamente. De hecho, aquí hay un dato también muy interesante que apuntaba yo en el grupo de WhatsApp de Team Barça, que los últimos 4 partidos ha puntuado De Jong. En los últimos 4. Contra el Madrid, contra el Elche, contra el Brujas y contra el Celta. Contra el Madrid 1, contra el Elche 1, 3 contra el Brujas y 1 ante el Celta. Bueno, no sé si es sintomático. Me daba también el dato, Raúl, de que cuando no ha puntuado De Jong, ha puntuado Pedri. Que es también curioso esto, ¿no? Pedri está lesionado, pues ahora puntúa De Jong, porque parece que en el centro del campo siempre tiene que caer un punto para alguien, lo cual no lo veo mal tampoco. Y yo soy, y no por romper otra lanza a favor de Jong, que ya lo hice hace muy poquito, la segunda parte no la entiendo sin De Jong en el campo, porque yo creo que el Barça da un paso más, incluso diría hacia adelante, que esto de que decimos de la línea adelantada, ¿no? Yo el Barça lo veo más dentro del campo del Celta que en la primera mitad, lo que pasa que juega a un ritmo más lento. Se apodera de la pelota, empieza a circularla, se va juntando en campo rival, y eso ¿qué ocurre? Cuando te juntas y te posicionas mejor, recuperas más rápido la pelota cuando la pierdes. Y ahí De Jong es esencial. Está en todas partes, no pierde una pelota, con esto que decía Tony en el último programa de que es perfecto, no pierde un balón, que es lo que se requiere en ese contexto de partido, de decir, no queremos que pasen cosas, queremos que no pase nada. Y esa segunda parte a mí me parece destacable por eso, ¿no? Porque vemos a un Barça que no concede nada.
El Celta creo que no tira a puerta la segunda parte. Y eso es mérito, a lo mejor dicen algunos, de que el Celta baja una marcha porque físicamente estaba fundido, puede ser, pero yo también le quiero dar méritos al Barça por decir, no, se va a jugar a lo que nosotros queramos, que es tener la pelota, es juntarnos mejor y recuperarla bueno, pues eso, en campo rival cuando la perdamos, estar juntitos, que es lo que últimamente yo veía que fallaba, que el equipo se rompía muy fácil, que nos generaban continuamente transiciones fácilmente cualquier rival. Eso en la segunda parte contra el Celta no ocurrió y ahí yo creo, Tony, por cerrar, que tiene mucha parte de culpa de Jong, ¿eh? Sí, tiene mucha parte de culpa, pero yo creo que a De Jong alguien lo tiene que zarandear un poquito en el vestuario. Hansi Flick le tiene que zarandear y decirle, tío, si tienes pase, filtra un pase, por favor. O sea, filtra un pase. Tiene un chute en el minuto 10 o 12 o 15. Le cae un balón a la frontal del área. De Jong no tira. No. Ya, por favor, pero bueno, a eso es lo que hablaba. La semana pasada hablábamos de esta perfección, de que todo lo hace bien. Si De Jong tuviera disparo, a lo mejor hablamos de un jugador Balón de Oro, pero es que es como cuando se decía aquello de Iniesta que no tiene gol, ¿no? Y bueno, marcó 2 goles históricos en España y en el Barça, pero De Jong es cierto que no se le recuerda un pase clave que rompa líneas y que deje mano a mano al delantero, no se le recuerda un disparo lejano, es que creo que no lo ha hecho nunca en el Barça, se le recuerdan goles llegando de segunda línea. En el Barça de Koeman recuerdo aquel último tramo que estuvo muy bien, marcando bastantes goles importantes, pero incluso ahí se le ha perdido la pista a ese De Jong que pisa área. Lo estamos viendo en un rol más de mediocentro controlador, que Flick quiere que tener un jugador ahí en el mediocentro que no pierda balones. Y De Jong pierde pocos. Cuando a lo mejor los pierde porque el equipo está, pues como le ocurría también a Sergio Busquets, ¿no? Aunque perdía muy pocos Busquets, pero si el equipo rival o el partido se abría y había muchos metros, ahí sufría Busquets mucho. Y De Jong le ocurre también lo mismo. Cuando el equipo está junto, De Jong es, pues no sé, yo creo que no hay discusión ninguna en que es el titular indiscutible jugando en el mediocentro a día de hoy. Totalmente, pero igual que nos desesperaba Busquets cuando tenía un balón a la frontal del área y no chutaba, pues a día de hoy nos desespera Frenkie de Jong cuando hace lo mismo. Pues mira, pues yo no cambio a Busquets por nadie. Por mucho que se rompiera yo tampoco cambio a Busquets por nadie y además es que para mí es incomparable con Frenkie de Jong. En muchísimas cosas. Bueno, es otra categoría. Pero me sigue desesperando eso. Lo que me desesperaba de Busquets cuando tenía un balón, que dices, bueno, a ver, está muy bien que no pierdas balones, pero también hay que chutar al portero, que a ver si ha traído los guantes, se los ha puesto o no se los ha puesto. Es que no lo sabríamos. Si jugáramos con 11 De Jong, acabaríamos 0-0, 100% de posesión y ahí no chutaría nadie a puerta. Bueno, mira, ese es el zarandeo que le pido. No, es que De Jong al final tiene este tipo de comentarios del mundo Barça, ¿no? Es un tipo que no hay... Es blanco-negro. No hay término medio en el caso de Jong, como ocurre con muchos jugadores, pero De Jong es muy marcado. Y por aquello de que viene de la época de Bartomeu, que ya hemos dicho, ¿no? Que al final, pues bueno, tiene esa cosa en la mochila y no se le puede quitar. Javi Rodríguez por aquí en Club TDP, 5 para Lewandowski, ¿cómo no dárselo con 3 goles? 3 para Rashford, gran partido del inglés, aunque falló una que no se puede y nos complicó el partido. Y 1 para De Jong, y dice él, partido bárbaro del que no asiste ni marca. Mira, parece como si nos hubiera escuchado Javi ahora mismo. Y por aquí otro comentario, por ejemplo, de Marco Terán, un poquito más amplio, pero lo leo. Contento por la victoria y por recortar puntos. Seguimos luchando. Lo de la presión inefectiva, la línea alta y la defensa es un tema horrible. Hacemos agua por todos lados. Sin embargo, Eric en banda derecha es un alivio y un acierto. Se siente su presencia y la diferencia con el lateral francés. Koundé no puede jugar si tenemos a García disponible. Hay que trabajar con Araujo y con Valde, que no están bien atrás. Sigo sin ver a Olmo. Uy, mira que Olmo hizo un partido bastante correcto. Feliz del desempeño de los 3 de delante, quienes yo creo que se merecen los 3 puntos. Y le da 5 a Levy, 3 a Lamine, que no hemos comentado nada de Lamine, por cierto, y 1 a Rashford. Mención especial a Eric, Fermín, Frenkie de Jong, quien para mí no debió ser expulsado, y Ferran cuando ingresó. Cuando recuperemos a los lesionados, siento que iremos mejor. A seguir luchando Vizca-Barça. Sobre Lamine, bueno, no entra en puntos. No sé si quieres hacer algún tipo de mención a Lamine, su partido. A ver, marca un gol, está siempre ofreciéndose en banda derecha, activo, no es el partido de Brujas, obviamente. En la primera tarda en aparecer. Creo que aparece, lo primero que hace es el gol, pero
No sé, podría haber a lo mejor sumado un puntito en este partido. Pasa algo extraño y es que el partido se vuelca hacia la izquierda, hacia Rashford, que normalmente cuando está Lamine se vuelca el campo hacia la derecha. En este caso se volcó hacia la izquierda, no sé por qué. No, hizo un buen partido. Lamine va a puntuar poco, 1 o 3 puntos, porque cuando juegue como juega Lamine, se va a llevar los 5 puntos siempre. Entonces, cuando está un puntito por debajo a ese nivel, le castigamos un poquito. El culé le penaliza, yo creo. Bueno, el punto, a ver, un punto para De Jong, ya lo he comentado. ¿Cómo quedan los puntos? Lewandowski, Rashford y Frenkie De Jong. En el anterior partido, por recordarlo, contra el Brujas, fueron Lamine 5, De Jong 3 y Fermín 1, los que dieron la gente de Club TDP. ¿Cómo queda la clasificación general? Sigue líder Pedri, que seguirá líder, creo yo, bueno, hasta que vuelva, posiblemente. Rashford, ojito, que con 3 puntos se mete segundo, sigue segundo, pero con 22, o sea, a 8 de Pedri. Bueno, veremos qué pasa con Rashford también, que a lo mejor se pone primero y todo, ¿eh? Cuidado con Rashford y los puntos. Y 16 puntos Fermín. Y con 14 aparecen Eric García y Lamine De Jong con 12. Digo esto de Eric García, lo digo y con fuerza, porque ya decía que me gustaría hacer una mención aparte. Para mí el partido de Eric García merece puntos. Y aquí abrimos la posibilidad de dar un punto extra los miembros del team que estemos grabando, que somos ahora mismo César, Tony y servidor. Y yo creo que es de justicia darle un punto a Eric García. No sé si aquí me lo secundan Tony y César. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pues el puntito le va a llegar a Eric y como tiene 14, yo aquí manualmente, se lo comunicaría a Raúl evidentemente después, le pongo los 15 y está a un punto de Fermín, se queda en solitario en cuarta posición Eric García superando a Lamine Yamal con este puntito que le damos extra y nos quedan, creo, por dar pues 8 puntos extra. Dijimos que eran 10, creo, durante la temporada, pues ya hemos agotado uno, nos quedan 8. Pero justo y merecido lo de Eric. Sí, de hecho, el que queda muy señalado, muy marcado es Koundé, que se tiene que poner las pilas, pero ipso facto, porque creo que a día de hoy el lateral titular que decir esto de Eric García hace 2 años cuando se fue al Girona, decir que jugaría de lateral, que le quitaría el sitio a Jules Koundé, parece pues, casi una tropelía. Pues no, ha ganado el sitio, creo que está muchísimo mejor, está siempre conectado, que eso es algo fantástico en un defensa, no lo ves con los brazos abajo nunca, está siempre pendiente del fallo, del error, de cosa que ves a Koundé, por compararlo, porque al final va a ser el que le gane el puesto. Está con los brazos abajo y cuando llega la pelota entonces se conecta. Y a mí eso me vuelve loco. Y hay algo que, por comentar una cosita más en defensa, de Cubarsí, ¿en qué momento Cubarsí ha perdido la valentía de filtrar balones? ¿En qué momento hemos hecho de Cubarsí un central normal en la salida de balón y no lo hemos dejado que sea ese central brillante que te metía 3-4 pelotas que ningún otro defensa en el mundo te las podía meter? ¿Quién le ha cortado esas alas a Cubarsí? No lo sé. No lo veo así yo, Tony, no estoy muy de acuerdo con eso. Es verdad que puede que haya perdido ese protagonismo que es muy visual y que se nota mucho, pero creo que es más circunstancial del momento del equipo actualmente. No creo que sea un demérito del jugador personalmente, o de, como tú comentabas, alguien le corte las alas. Creo que es más un tema consustancial al momento del equipo actualmente. Yo confío en que cuando la defensa adquiera un poco más de solidez, que creo que es lo que todos queremos, o todos los culés que nos gusta del Barça, queremos que ese bloque bajo sea sólido, porque desde ahí se puede construir y se puede atacar mejor. Creo que si llega ese momento, que confío en que llegará pronto, Cubarsí tendrá creo que es el momento de confianza también, de sentirse seguro y respaldado por la línea, en el que ahí sí que, bueno, le des la salida al balón de una forma un poco más vistosa, un poco más arriesgada, pero creo que no es de mérito del jugador, o que alguien le diga, mira, no seas el jugador que tú eres, o no de salida a tu instinto natural como jugador. Es una opinión personal mía, ¿eh? Pero creer que va a suceder en un futuro es creer. Lo que está sucediendo a día de hoy es que Cubarsí no está filtrando balones como filtraba cuando debutó con el Barça, cuando arrancó con el Barça. Eso es una realidad. A partir de ahí, que en un futuro el equipo va a estar mejor, va a estar más cohesionado y va a tener opciones de meter balones y filtrar balones, vale, es una creencia, ojalá ocurra. Pero Tony, ¿en qué momento filtraba balones Cubarsí? ¿Cómo era ese equipo? ¿Y cómo es el equipo de ahora? ¿Me explico lo que... Vale, pero
ok, si te compro lo que dices, yo no digo que sea culpa de Cubarsí, digo en qué momento se le han cortado las alas a Cubarsí para que, como está tan mal el Barça defensivo, no perdamos tantos balones y por lo tanto no arriesgue tanto en la salida de balón. Pero es que ese riesgo que tomaba Cubarsí en la salida de balón te implicaba que ganabas 1 o 2 líneas y ganaba muchísimo el equipo en ataque. Bueno, en este punto no estamos muy de acuerdo. No, aquí también hay que decir que a lo mejor influye lo de la presencia de De Jong muy incrustado entre centrales, influye también la presión que hacen los rivales a día de hoy a los defensas, no sé, son muchos factores también que pueden influir en todo esto. El equipo no está a nivel colectivo funcionando igual. Si el equipo se asienta en campo contrario igual que lo estaba haciendo en la buena época, con el rival muy metido atrás, a lo mejor ahí Cubarsí se puede atrever más con un pase. Ese pase que decía Tony, es cierto que era un pase muy arriesgado, y a lo mejor ahora también esa línea defensiva está un poquito, no voy a decir dudosa o dudando, pero a lo mejor le cuesta un poquito más ser tan valiente, porque, no sé, y mira que lo hizo Cubarsí, recuerdo perfectamente cuando debutó con 16 años o 17 con Xavi, recuerdo el partido en el Villamarín, que lo comentábamos aquí mismamente, y se marca un par de pases verticales desde su campo a prácticamente línea delantera, que dices, madre mía, qué valentía. Pues a lo mejor ya está aprendiendo de que... Es más consciente de los peligros. Claro, y dice, pues a lo mejor no me voy a arriesgar tanto y vamos a ir a lo seguro, digamos, ¿no? No sé, son cosas que tampoco sabemos en su totalidad, pero lo que quiero que ahora es que hagamos una cosa, que dan poquitos minutos de tertulia, que escuchemos una cosa antes de hablar de lo que ya hemos dicho que comentaríamos. Buen día. La verdad que no sé si va a poder hablar. En estos últimos días, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado, como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Bueno, pues ese que escucháis, no hace falta decirlo, es el señor Leo Messi, ese 8 de agosto de 2021, he tenido que mirarlo para no fallar en la fecha, cuando se despedía del Barça. Desde entonces ha habido como una especie de distanciamiento, ¿no? Global, general, no sé si también por su parte, por el hecho de que duele recordar aquello que fue la salida suya. Y estábamos esperando todos, impacientes creo, la mayoría de los culés, de a ver cuándo Messi hacía, ya no un gesto, porque los ha hecho incluso estando en Estados Unidos, hacia el Barça, lo que quiere al Barça, lo que echa de menos Barcelona, lo importante que ha sido Barcelona para él. Pero claro, levantarnos un lunes 10 de noviembre con la intención que teníamos todos aquí de hablar de este Celta-Barça, que lo hemos hecho, y que de repente veamos un post en Instagram, en su cuenta de Instagram oficial, nada de fake, nada de inteligencia artificial, poniendo lo que ha puesto, que si alguno no lo dice, pues yo lo voy a leer aquí directamente en el podcast. Anoche volví al lugar que extraño con el alma, un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir 1000 veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. Y corazón azul y corazón grana. Eso lo ha puesto Messi en su cuenta oficial, un post en Instagram que ha fijado y anclado en su perfil, que siguen más de 500 millones de personas. Claro, Tony, te despiertas así un lunes y ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues yo ya estoy emocionado para lo que resta de temporada, creo. A mí me dolió muchísimo la marcha de Messi. Tengo mucha gente alrededor que le ha criticado y no lo acabo de entender. Me duele muchísimo que Leo Messi, una persona que nos ha hecho tan feliz, reciba críticas por parte del barcelonismo. Ojalá, y eso que dice de volver no solo para ese partido homenaje, no solo como jugador de un día, por algo así, ¿no? Dice. No solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacer. Eso es, no solo que no solo vuelva
para un partido homenaje de despedida, sino que venga para hacer una última temporada, el Last Dance que comentábamos, de Michael Jordan. El efecto Aspas, que salga 30 minutos, que te destroce el partido por completo. Creo que es necesario para todos. Es necesario para la afición, es necesario para él. Yo solo espero que esto no sea algo que tenga que ver con las elecciones, porque entonces sí que me dolería de verdad que él se acercara al club ahora mismo por algo más que sea que fútbol, que sea por algo de elecciones. Y eso sí que me molestaría y me dolería por parte de Leo. Antes de que César dé su opinión, que por cierto se ha enterado de lo de Messi aquí antes de empezar a grabar, que se lo hemos enseñado y no se lo creía, sobre el tema del movimiento electoral, yo creo que a estas alturas de la película, con jugadores que son empresas, más que cualquier otra cosa, se me hace muy difícil pensar que esto no está muy, muy, muy bien planificado y medido al detalle. Y no es por dudar de Messi y su barcelonismo, nada que ver. Pero la imagen, las imágenes, el vídeo que le hacen también desde la espalda suya viendo el Camp Nou desde fuera, todo de noche, a hurtadillas casi, ¿no? No es que venga al Camp Nou y se haga una foto con Laporta, que a lo mejor podía haberlo hecho perfectamente, ¿no? Algo más institucional. No, es como... Lo hago por mi cuenta, y por ahí he leído alguna cosa por ahí por internet, que a saber si esto es verdad o no, que el club no tenía idea de que esto era así, que no tenía ni idea de que vendría a Barcelona, iría al Camp Nou, no sé quién le ha abierto entonces las puertas del campo. Claro, eso te iba a decir, claro, que tiene llave. Alguien lo sabría, ¿no? Que va a entrar al Camp Nou. Imagínate, es Messi, ¿no? Es que no me lo imagino tampoco llegando ahí de noche con el guardia de seguridad y decirle, mira, soy Leo, me quiero hacer la foto aquí. Y el guardia de seguridad le abre sin ningún problema. A ver, esto tiene mucho sentido, no sé si ya electoralista, pero está posicionándose Leo. No sé si para que también el Barça ahora mueva ficha, pero es la primera ficha que mueve Leo en este asunto del regreso, de la vuelta, de hacer las paces. Pues no me parece tampoco mal el gesto ya de Leo de decir tender puentes, porque la relación, esto es Vox Populi, estaba muy, muy, muy quemada entre Laporta y Messi. Por lo que a mí me llega también, Messi no puede ver a Laporta. No sé si eso ha cambiado. Laporta ha hecho las paces con Koeman, ha hecho las paces, dicen, con Xavi. ¿Por qué no hacerlas con Leo Messi? Porque su salida fue como fue. Y al final creo que en la vida hay que saber perdonar también, hay que saber tender puentes. Y donde ha sido tan feliz y donde ha sido tan pues lo que fue Messi en el Barça, por todo, lo ideal es que se tiendan puentes. Y yo creo que eso es un paso para eso. Y además con quien fue tan feliz, porque fue justo con Joan Laporta, con quien fue tan feliz. Sí, ahí empezó, y luego, ahí empezó a hacerlo. Correcto. ¿Sí? Es que ahí, por eso yo creo que esos puentes que tú dices que hay que tender, yo creo que son con Laporta, que no pueden ser con nadie más. Es que imagínate, ya por cerrar, ahora escuchamos a César, si se marcara Laporta al regreso de Messi. Porque yo creo que la MLS, a ver, ha renovado recientemente con Miami. No hay, en fin, no hay posibilidad. Decía alguno de los parones que hay de la MLS, que creo que son por estas fechas, por eso está por aquí Messi, que a lo mejor se pueda venir un par de meses a Barcelona y jugar con el Barça. Esto me parece utópico, porque además, a nivel fair play, tenemos que pensar que la Liga no se va a creer que viniera, por ejemplo, cobrando nada. Esto ya lo sabemos, ¿no? La Liga funciona así, y si viene Messi, sí, Messi le van a imputar un salario que, imagínate, no lo veo ahora mismo, a corto plazo. Pero entonces, con todo esto, no sé cómo lo verá César. Yo me enteré aquí y ya visteis cuál fue mi reacción en directo. Sí. Celebrarlo. Ilusión es poco. Me pasa como a Tony, que la verdad es que me encantaría verle aquí de nuevo. Creo que se lo debemos a él como jugador, se lo debemos como institución del fútbol. El Barça también lo necesita como club. Digamos que restañar esa herida. Yo escuchaba el audio que has puesto antes, Juanma, y aún hoy me duele escucharlo. No sé si será factible, pero sí es verdad que pienso más en lo que tú comentabas, Juanma, de ser un movimiento estratégico de, bueno, si tengo que volver algún día, el primer paso ya lo he dado yo. Ahora está la pelota en el tejado del club. No sé si es un mensaje dirigido a Laporta, no sé si es un tema que ha hecho por temas de marketing, porque es verdad que la imagen está muy medida, está todo súper pensado, no es una foto casual con un móvil, desde luego que no. No, espérate, la foto no tiene nada de calidad. Hay una foto que es como grabada con móvil. No es que sea un reportaje, un plurireportaje bien hecho. Pero el encuadre, la foto en sí, el espíritu de la foto está bien pensado. O sea, no es una foto casual movida. No. Está más orientado quizás a un Last Dance, si no físicamente posible, porque es verdad que el tema económico es insalvable, aunque solo sea espiritual, por decirlo así, una vuelta
a eso lo que yo te comentaba ahora, de restañar la herida, de ocupar su lugar en la historia del club de forma ya histórica y formal. A mí me encantaría verlo aquí. Yo te lo comentaba fuera de micro, aunque fuera como utilero, me da igual. Pero bueno, ojalá vuelva. Yo discrepo porque si no viene para jugar, yo no quiero a Leo Messi en el club, realmente, ¿eh? O sea, ya hay muchos sueldos, mucha gente muy válida haciendo muchos trabajos y yo a Leo Messi lo quiero para eso, para jugar 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, lo que pueda y verlo otra vez con el balón en los pies. No me apetece ver a Leo Messi en el despacho llamando al representante de turno. No. Yo creo que eso no se va a dar como jugador. Él no creo que tampoco esté cómodo en ese papel. O sea, yo no lo veo como un hombre de club de despacho, la verdad. No. Pero como jugador yo creo, aunque esto no tengo información, pero yo creo que como jugador no lo veremos por cuestiones sobre todo económicas. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que no hay posibilidad. Se va a ir Lewandowski, que es un gran salario, si se va finalmente, que esto está por ver también a final de temporada. Y ahí podría haber algún espacio, pero es que Messi es Messi. Messi, ¿cuánto ganará en Miami ahora mismo? La Liga le va a poner netos, le va a poner 20 millones de euros. Eso no es posible a día de hoy en el Barça, meter ese salario. La Liga, que sería un impacto mediático para la Liga, sin duda. Ya ves tú, vendería la Liga como no ha vendido en los últimos 4 años sin Messi. Pero es que creo que económicamente no es factible. No sé si a nivel jurídico, y esto tendríamos que revisarlo bien, si a nivel jurídico al venir de un contrato finalizado puedes ponerle el sueldo que tú quieres. En cambio, si ya venías con un contrato del mismo club, por eso la Liga no te dejaba ponerle el sueldo que tú considerabas, sino que te ponían un límite salarial. En este caso ahora mismo entiendo que si viene sería como cesión de Inter Miami. Y a lo mejor con una cesión para unos meses que a lo mejor compute no sé cuánto de salario, pero es que no tengo ni idea de si eso es posible. Por ejemplo, ahora en el mercado invernal lo traes cedido por un mes y aprovechas en el nuevo Camp Nou para que juegue lo que tenga que jugar, para despedirlo con el campo, aunque sean 40.000 personas. Hombre, es preciosa la idea, pero que sea factible, yo lo dudo. Aunque bueno, esto lo veremos en cuestión de meses, si es una realidad esto que estamos comentando ahora, que a mí suena más a utopía que realidad ahora mismo. Lo que está claro es que Messi ha vuelto a Barcelona, ha vuelto al Camp Nou. Verlo nos ha puesto cachondos a todos, sin excepción. Totalmente. Y es un post que ya, bueno, no sé cuántos me gustas acumulará ya en Instagram. Se va a ir a una auténtica locura. Quizás sea de los más... El que más tiene de Leo Messi y de la historia de Instagram es el de Messi levantando la Copa del Mundo, que no sé cuántos millones son. Este no creo que lo supere. Sería el colmo ya. Que superara a la Copa del Mundo de Messi. Sería increíble el poder que tiene el Barça, el poder que tiene Messi. Y hablando de despedidas, y yo estoy convencido que se despedirá en el Camp Nou y que a partir de ahí, cuando se retire, va a ser embajador del Barça 100%. Ya sea algo como nos comentó aquí Marciria en su momento, de que él quería... Le ofreció al Barça, que el proyecto que contamos aquí en Team Barça, de que se unieran las fundaciones, la Fundación Leo Messi y la Fundación Barça, y que fueran de la mano las dos. Yo veo algo por ahí, en esa línea, y me parecería precioso a futuro, y como director deportivo, como entrenador, nada. Y Leo Messi no lo veo en absoluto. Lo veo viviendo en Barcelona, eso sí, con sus hijos, su familia, y nada de Miami, y nada de... Bueno, París no ni lo cuento. Pero bueno, feliz. Hemos comenzado la semana con victoria del Barça, con el regreso de Leo Messi. ¿Qué más podemos pedir? Pues lo siguiente será que ganemos al Athletic Club Bilbao, que el retrovisor no habrá de Athletic Club porque esperamos a la semana que viene, y que lo siguiente sea el Chelsea-Barça, que lo ganemos, y que termine el mes, que además termina el mes, por cierto, en la Cartuja, contra el Betis. Volvemos a la Cartuja después de la final de Copa del Rey, que también lo pasamos. Bueno, para cerrar, señores, pues nada, pues que os despido, porque yo creo que ya hemos completado la tertulia sin nada más que comentar. Lo hemos dicho todo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente programa. Tony seguro con el retrovisor. César, si quieres, siempre tiene las puertas abiertas. Así que... Cuando me llaméis. Pues César, pues te llamaremos sin ningún tipo de duda. Tony, ¿alguna cosita? Sí, ponte una alerta el domingo a las 6 de la tarde para mandarle a Eder Sarabia un mensajito que aprieten contra el Madrid, que me parece que puede caer ahí, puede caer la sorpresa. Pues mira, le desearé suerte, aunque la otra vez le deseé suerte y perdió. No sé ahora si tocará hacerlo o no, por aquello del contragafe. Bueno, pues Tony, César, un placer como siempre, nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Chao. Team Barça.
Bueno, pues seguimos en Team Barça, dejamos el fútbol, el primer equipo masculino de fútbol, el equipo de Hansi Flick, y nos metemos con una parte que yo siempre la enfoco a secciones, porque como bien sabéis, en Team Barça nos gusta hablar de secciones. Podíamos haber traído el triple de Epi para hablar de la destitución de Joan Peñarroya, que ya no es técnico de la sección de baloncesto, ahora mismo está la cosa un poco calentita, pero venimos de un programa, el 6x11, en el que hablamos con Mar del Río largo y tendido de cómo estaba la situación en la sección de baloncesto. Seguiremos informando, posiblemente en Club TVP hagamos alguna cosita hablando de cómo está el asunto. También podríamos haber traído en este 6x12 el zona mixta para hablar del 8-0 del Barça femenino ante el Deportivo de La Coruña, pero hemos decidido que para este 6x12 lo ideal sería hablar, porque hacía tiempo que no lo teníamos, del filial, de la sección, digamos, el segundo equipo de fútbol del club, que con Giuliano Belletti empezó muy bien la temporada, como bien sabéis, en 6 jornadas ganaron 5 partidos, pero que después encadenó una derrota y 2 empates, pero lo bueno que tenemos este 6x12 abriéndolo con una victoria, el 4-1 ante el Torrent en esta última jornada, con golazo incluido de Toni Fernández. Y para hablar del filial, pues yo no voy a hacerlo solo, tengo que tener por aquí al señor Oriol Domènech, que es un placer saludarle. Oriol, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Pues contento de volver a pasarme por Team Barça Podcast, contento de poder hablar sobre el Barça Athletic en este espacio y nada, con ganas de responder todas las dudas que hay. Oriol, que estuviste en el estadio Johan Cruyff, como casi siempre, viendo el partido, me decías antes de empezar a grabar que claro, que este Barça Athletic de Giuliano Belletti es muy superior al resto de rivales del grupo 3 de la segunda federación, pero aún así ha tenido sus problemas, sobre todo porque al final también el primer equipo tira de muchos jugadores clave de este equipo, ¿no? Sí, al final el primer equipo del Barça siempre coge a algunos jugadores, esto ya lo sabemos, es la vida del filial. En la portería prácticamente ya son fijos Kochen y Eder Aller, que empezaron siendo porteros del Barça Athletic. Aún así, el Barça tiene a Emilio Bernat, que está rindiendo muy bien en la portería del filial. Y bueno, luego también hemos visto cómo suben Xavi Espardro, jugadores que han tenido minutos, el mismo Toni Fernández, que jugó contra el Girona. Bueno, jugadores que van subiendo al primer equipo y que por lo tanto no juegan con el filial. Aún así, Belletti es un grandísimo entrenador, está haciendo muy buen trabajo con el Barça Athletic y la plantilla es, yo creo, superior al resto de rivales y por lo tanto, pese a haber empatado 2 de los últimos 5 partidos y haber perdido uno de ellos, el equipo está a solo un punto del líder, y un líder que por cierto empató en el Johan después que el Barça Athletic perdiera a Joan Anaya por expulsión en el minuto 9. Por lo tanto, todo esto nos demuestra que el Barça Athletic es un equipo fiable, que pese a las rotaciones y pese a este pequeño bache de resultados, yo creo que va a estar en la parte superior de la tabla al final de la temporada, y que tiene muchos argumentos futbolísticos para confiar en este equipo. Por lo tanto, ahora hablaremos de estos argumentos, pero yo creo que no es nada preocupante. ¿Qué pasó entonces para perder ese partido, empatar los 2 siguientes? ¿Qué ocurrió en esa racha de 3 encuentros sin ganar? Bueno, al final, como digo, es un equipo también en construcción, con algunas bajas, bastantes lesionados. Cuando parecía que el Barça Athletic podía paliar la baja de Óscar Gistao, pues también se lesiona un Víctor Barberá que estaba haciendo bastantes goles con el filial, pues las rotaciones del primer equipo y bueno, las rotaciones también en defensa, intentando encontrar la fórmula Belletti para crear un equipo competitivo, y que al final también pues tiene enfrente rivales, que se ha enfrentado a rivales de nivel, a un Athletic Lleida en casa que fue un rival muy duro. Aún así el Barça tuvo sus oportunidades con un Sama Nomoko que ya hablaremos de él, pero que tengo ganas de verle algún día convocado, y si es posible algunos minutos en el primer equipo, porque está siendo de lo más diferencial de la categoría. Y también pues contra el líder, contra el Poblense, que como he dicho, pues aún así consiguieron empatar. Bueno, creo que no es preocupante. Contra el Girona B, que también tuvimos la oportunidad desde Prioritat Filial de desplazarnos a Montilivi, fue un partido que el Barça pudo ganar perfectamente, pero que
que Óscar Ureña pues falló 2 ocasiones muy claras y que por lo tanto se empató. Y en este sentido el Barça no tiene que preocuparse. Solo con que Ureña, que no está jugando en su posición habitual, hubiese marcado estas ocasiones que te digo, pues ya habría sumado más puntos y ahora mismo sería líder. Por lo tanto, ya te digo, no es preocupante el Barça Athletic con Ureña, con Dani Rodríguez, con Brian Fariñas, con el mismo Samano Moco, que como te digo es de lo más diferencial, con Tommy Marqués, a quien hemos visto ya entrenar algunos días con el primer equipo y que también está haciendo un muy buen trabajo, y luego con la fiabilidad defensiva de Cortés, de Cuenca, de Landry. Es que son nombres que ya conocemos, que están rindiendo muy bien, que sabemos que son, bueno, que algunos tienen potencial primer equipo o si no primer equipo, primera división, segunda, y por lo tanto jugando en esta competición, en esta segunda federación, pues es una liga que a veces se les queda pequeña. Por lo tanto, entre el buen trabajo de Belletti y la gestión de grupo, yo creo que estos pinchazos no son preocupantes. Está claro, ¿no? Que parece que por calidad se le queda pequeña la categoría, pero sigue siendo una categoría donde hay campos complicados de jugar, equipos también veteranos, con muchos jugadores que duplican en edad a la mayoría de los que tiene el Barça Athletic. Decías tú la baja de Barberá, que había empezado muy bien la temporada, Víctor Barberá, en ese nuevo regreso que tuvo al filial ya la pasada temporada. 6 goles en 7 partidos que había tenido el bueno de Barberá, que incluso se llegó a decir hace muy poquito, con esa racha de goles, Barberowski, por aquello de que estaba lesionado Lewandowski, que podría jugar Barberá en su sitio. Una mala suerte también la suya, ¿no? De lesionarse justo cuando mejor estaba. Sí, la verdad es que no ha tenido mucha suerte, ni él ni Gistau, 2 jugadores que parecía que podían volver a la dinámica del filial, a jugar minutos, a ganar confianza. Víctor Barberá estaba rindiendo muy bien, como dices, estos 6 goles lo avalaban. Y bueno, pues ahora el Barça tiene que intentar soportar esta baja. Está jugando Ureña en punta, que también lleva 6 goles, pero que está fallando más que un Barberá que como dices las metía todas. Y bueno, pues sí, una lástima la verdad, porque hay jugadores que parece que están pues afectados por las lesiones y Víctor Barberá es uno de ellos. Esperemos que se recupere pronto. También ahora se ha lesionado Alexis Olmedo, otro jugador que era muy importante para Belletti, y que ha obligado a que por ejemplo juegue en el perfil diestro a Andrés Cuenca. Bueno, estamos viendo que Belletti pues se está encontrando con algunas dificultades en el camino, pero tiene una plantilla muy amplia, de mucha calidad, y por lo que digo, no creo que el Barça Athletic sufra para estar arriba. Como decías también, y ya termino, hay campos complicados, rivales complicados. No digo que sea muy fácil, sino que, pues, por ejemplo, el próximo partido es en el campo de la Español B, un derbi de filiales. Será complicado, seguro que el equipo perico también está motivado. Han visitado a Girona en Montilivi, un campo de primera. Jugaron en el Narcís Sala, un Narcís Sala al que yo también pude asistir y estaba espectacular, un ambiente espectacular. Belletti lo dijo en rueda de prensa. Por lo tanto, los futbolistas del Barça Athletic se encuentran situaciones que son parecidas a lo que se pueden encontrar algún día en el primer equipo, pero de momento los rivales, pues como digo, no son de lo más preocupante pese a estos 3 pinchazos. Con esto del cambio de categorías, ¿no? Primera ref, segunda ref. Yo recuerdo también como el Barça B de Pimienta, por ejemplo, estuvo 2 años peleando por el ascenso, que era a cara de perro esos duelos de playoff, y la segunda ref no deja de ser, bueno, es una categoría por debajo. Podríamos decir que es como la tercera división de antigua, por decirlo así, pero yo creo que el Barça Athletic va a estar metido para el ascenso a primera ref seguro. Y de estos jugadores, tú decías Samano Moco, que ya lo mencionaste, creo recordar, en el comienzo de la temporada. 17 años, todo el mundo hablando de él. ¿Tú le ves de verdad posibilidades reales de que esta misma temporada le dé minutos Flick? A ver, es complicado porque a mí a veces, y no es una crítica a Flick, porque evidentemente él los ve entrenar cada día, pero hay decisiones que me cuestan entender. Por ejemplo, a mí me cuesta entender por qué Toni Fernández ha tenido pocos minutos y en la posición que los ha tenido. Me cuesta entender
que Dro haya tenido los minutos que ha tenido en la posición que los ha tenido, que no son críticas, han rendido algunos mejor que otros, pero en el caso de Sama, yo sí que lo veo preparado en el extremo diestro. Tal vez si Flick ve a Lamine Yamal como un recurso más centrado en esa zona de falso 9 o en esa zona de media punta, aunque no lo creo porque ya está Dani Olmo, pero bueno, si necesita un extremo diestro, yo creo que Sama Nomoko puede ser un recurso interesante, porque es que lo que estamos viendo en el Barça Athletic es desequilibrio puro, regate, dominio prácticamente de las dos piernas, evidentemente mejor con la diestra, pero con esa capacidad de irse a los dos lados, rápido, tanto veloz como a la hora de tomar decisiones, y es un futbolista muy interesante. Además, está mejorando. Antes pedía todos los balones al pie, ahora también está lanzando desmarques de ruptura, y bueno, todo esto pues hace que Sama Nomoko, yo creo que a la larga sea un futbolista interesante. Luego, como te digo, pues Flick decide según sus necesidades y según lo que ve en ellos si tienen minutos o no, pero que puede ser un recurso, yo estoy seguro. Es que yo he visto imágenes no lo he seguido tanto como tú, evidentemente, a Sama Nomoko, y se ven condiciones de un jugador desequilibrante en banda. A ver, no quiero compararlo, ¿no? Pero un perfil parecido a Lamine Yamal por aquello del desborde, sobre todo por banda derecha. Se entendería a lo mejor que pudiera, no ya tanto que Lamine apareciera por dentro para que él pueda jugar en derecha, sino que le dé descanso a Lamine Yamal, un jugador como Sama Nomoko. Aunque también está por ahí Ronny Bardghji, que en principio lo han fichado para eso, ¿no? Para darle descanso a Lamine Yamal, y hay que tener paciencia, porque siempre hablamos de los jóvenes, nos venimos muy arriba con los jugadores de la cantera, son 17 años a Sama Nomoko, y hay que tener paciencia. Yo te decía antes lo de Barberá porque pienso también, y hoy hemos hablado mucho del Lewandowski en el podcast, que son 37 años los del polaco. Y claro, hay que mirar también para la cantera, porque delanteros en el mercado valen mucho dinero. El club tampoco está para poder hacer grandes desembolsos en un delantero como Julián Álvarez o qué sé yo, Erling Haaland. Y siempre mirar a casa es importante. Óscar Gistau, Víctor Barberá, de estos dos, ¿le ves sentido que se pueda pensar, Oriol, en que alguno de los dos pueda tener a corto o más medio plazo espacio en el primer equipo? Ahora mismo me cuesta pensarlo por el historial de lesiones que estamos viendo en los dos, sí, y porque tampoco han tenido esa continuidad para demostrar su nivel de cara a portería con regularidad, que es una palabra que es muy importante a la hora de tener oportunidades en el primer equipo. Veo más viable que el Barça haga una inversión fuera, que en esta posición mire a la Masía. También porque no hay grandes nombres. No. Hugo Alba, que hizo una buena temporada, se fue a Serbia, si no me equivoco. Marc Guiu, que era una de las apuestas, pues también se marchó. Tanto Óscar Gistau como Víctor Barberá son futbolistas que están teniendo lesiones con regularidad, y por lo tanto me cuesta pensar que el Barça Athletic pueda encontrar una solución en esa posición. Es cierto que al final las lesiones condicionan mucho, son jóvenes todavía, y lo del delantero, y mira que hemos hablado aquí mucho del futuro del 9 del Barça, va a estar, parece, más en la incorporación de un gran nombre de fuera, pero bueno, en la casa se siguen produciendo jugadores, no tantos en la posición de delantero como en otras, como en el interior. Y hablando de posiciones, decías nombres, no has mencionado, creo, el Dani Rodríguez, que ayer contra Torrent estuvo muy bien, ¿no? Sí, Dani Rodríguez está siendo una pieza importante para Belletti. Belletti tiene dos perfiles de futbolistas en la plantilla, los que vienen del juvenil del año pasado, Tommy Marqués, Brian Fariñas, o el mismo Sama Nomoko, que también es joven y sube de abajo, y luego perfiles más contrastados, como decías, como Ureña, Dani Rodríguez, a los que se les tiene que pedir más y que también están dando más. Y Dani Rodríguez está rindiendo muy bien. En los últimos partidos le vimos en la banda izquierda, ayer lo probó
en banda derecha, la verdad es que tuvo un rendimiento muy bueno, generando el primer gol en propia del Turren y bueno, percutiendo, generando ocasiones, ya sabemos de las capacidades que tiene, desequilibrio, dominio de las dos piernas, y sí, Dani Rodríguez es un futbolista que para mí ya lo ha demostrado todo en el Barça Athletic, es lo que te decía antes, es muy complicado saber qué futbolistas pueden tener oportunidades en el primer equipo, porque hay futbolistas que dan un rendimiento en el Barça Athletic que yo personalmente me pienso que tienen que tener minutos en el primer equipo sí o sí, porque ya les ves preparados y ves que están rindiendo, y luego hay apariciones que yo no me esperaba, como en el caso de Dro, que de repente sube varios escalones y está teniendo minutos con el primer equipo, cuando en las categorías inferiores no ha tenido esa continuidad. Cuando digo categorías inferiores me refiero a juvenil y Barça Athletic, no digo que no haya tenido esa formación, pero bueno, creo que se me está entendiendo que a veces es difícil entender los minutos en el primer equipo según el rendimiento que han tenido tanto en el juvenil como en el Barça Athletic. Por lo tanto, Dani Rodríguez está rindiendo muy bien, Sama Nomoko está rindiendo muy bien, luego que tenga una oportunidad con Flick, pues ya depende. Tommy Márquez está rindiendo muy bien, Álvaro Cortés está rindiendo muy bien, futbolistas que por posición piensas que pueden tener minutos en el primer equipo, pero luego esa llamada es cara y por lo tanto tienen que seguir trabajando en el filial. Por lo que vemos, sobre todo a Hansi le gusta llevarse laterales, ¿no? El caso de Gerard Martín ya la pasada temporada se consolidó en el primer equipo, este año Jofre Torrens, Xavi Espar, están teniendo también muchas convocatorias, Dro, que es un talento diferencial como ya hemos comentado. Oriol, para cerrar, lo que te voy a hacer es te voy a poner un poquito en aprieto, porque la pasada temporada hicimos lo de los puntos, no estamos teniendo los puntos este año en el filial, pero te voy a decir que me hagas, digamos, los puntos de lo que llevamos de temporada. ¿Quién se llevaría el 5? ¿Quién se llevaría el 3? ¿Y quién se llevaría el 1? Sí que me pones en un aprieto porque, como te digo, hay muchos jugadores que me han gustado en este inicio de temporada, hay muchos nombres con potencial, pero a mí personalmente, por rendimiento, por sorpresa, por expectativa, ya te digo que le doy los 5 puntos a Sama Nomoko. También es de los futbolistas que ha tenido más continuidad en el Barça Athletic, y también, pues ya te digo, le veo ese potencial y esa distancia de techo que en otros futbolistas tal vez ya no existe, otros futbolistas más contrastados. 5 puntos para Sama. Luego 3 puntos, por ejemplo, se los puedo dar perfectamente a Álvaro Cortés. Ayer lo decía Belletti en rueda de prensa en zona mixta, que era un futbolista que está dando una regularidad increíble, que está rindiendo muy bien, que le da solidez defensiva al Barça Athletic, y quizá por esa falta de Íñigo Martínez ya en la plantilla del primer equipo y la demanda de un central zurdo puede ser una opción. Está rindiendo muy bien, yo le doy esos 3 puntos a Álvaro Cortés. Y luego ese punto sí que ya no se lo voy a dar a uno. Creo que hay muchos jugadores que están rindiendo bien. Ureña con 6 goles, Dani Rodríguez, lo comentábamos ahora, Alexis Olmedo antes de la lesión, Emilio Bernat por ocupar un puesto que nadie se esperaba que ocupara a principio de temporada, Jofre Torrens, que pese a bajar de nuevo con el Barça Athletic, está rindiendo suficientemente bien, Tommy Márquez, que también está manteniendo el nivel del juvenil. O sea, creo que todos los futbolistas se merecen tener una mención especial, y no hay ninguno de momento al que yo vea que se le tiene que pedir más por lo que esperábamos a principio de temporada. Por lo tanto, destacar a Sama Nomoko, destacar a Álvaro Cortés, y luego destacar también ese 1, se lo puedo dar a Belletti por la capacidad que está teniendo de potenciar a todos sus futbolistas. Qué políticamente correcto es Oriol. Haces bien, Oriol, quedando bien con Pero todo. me he mojado, Sí, me he mojado. Sí, te has mojado y has quedado bien con todo el mundo, lo cual está también bien. Pues Oriol... ¿Quieres críticas? Yo si quieres te doy una crítica. Hoy dejémoslo Vale. en positivo, que venimos de un fin de, yo creo que bastante bueno, las secciones, salvo baloncesto, el resto ha ido todo muy bien.
Así que si te parece lo cerramos aquí y te emplazo a que a lo mejor previo a Navidad hagamos otro balance de cómo va el filial, ¿vale? Yo ya sabes que estoy encantado de pasarme por Team Barça Podcast, dar mi opinión a este espacio. Creo que es muy interesante y permite hablar largo y tendido de todo. Y nada, un placer escucharte, pasarme por aquí. Yo vuelvo en Navidad o cuando me digas y ya me voy a traer alguna crítica para no ser tan políticamente correcto, pero sí, también es verdad que si las cosas se están haciendo bien, se tiene que decir, y creo que es el caso en el Barça Athletic. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, tenía que meterte el audio, te lo has comido tú también hoy, Oriol. Abrazo grande, Oriol, nos vemos. Un abrazo. Team Barça. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? En este 6x12 de Team Barça Podcast. Me hace gracia porque estaba pensando ahora que acabamos de cerrar la grabación de la tertulia. Justo ahora, cuando estoy grabando esto, no lo que habéis oído, el Prioritat Filial con Oriol Domènech, sino que yo vengo de grabar la tertulia con Toni y con César, que venía antes de lo de Oriol, pero que se grabó después, el podcasting, la magia del podcast. Y me hace gracia porque estábamos hablando los tres, César, Toni y servidor, de hasta dónde puede llegar Team Barça y la ilusión que me haría a mí que esto llegara a una 10ª temporada, por ejemplo, ¿no? Teorizábamos si esto algún día llega a 45 temporadas. Creo que no hay un podcast, posiblemente ahora mismo en la podcastfera, que acumule 45 temporadas, sobre todo porque el podcasting como tal tiene 25 o menos de 20 y pocos años de vida desde que el concepto podcast existe. Por tanto, no hay ninguno, es una exageración, evidentemente, 45 temporadas, pero yo firmo ya 10. Firmo llegar como estamos ahora mismo a una 10ª temporada, y no digo esto porque me esté despidiendo de ninguna manera, ni mucho menos, pero bueno, uno tiene que pensar también en el futuro, ¿no? Y el futuro puede deparar muchas cosas, y a mí me encantaría poder llegar, firmo de hecho ahora mismo, llegar a 10 temporadas aquí con vosotros, y que estemos todos los que estamos ahora, con salud, a poder ser. En fin, sería muy bonito, que quedan solamente 4 temporadas. Estamos inmersos en la 6ª, quedaría la 7ª, la 8ª, la 9ª y después la 10ª. Ese 10x10, ¿eh? Qué bonito sería. Y por qué no un 10x10 en el que hablásemos con Leo Messi. ¿Os imagináis? Qué bonito sería eso, ¿no? Hablar con Leo Messi aquí en Team Barça. Pero todavía quedan muchos invitados por pasarse por aquí. Mucha gente que puede aportar bastante en lo suyo, como el caso de Roger Bonet, que hemos oído al principio. Creo que su intervención ha sido muy bien recibida por nosotros y espero que también por vosotros. Todo muy técnico, como ya decía con él, pero creo que también de vez en cuando se agradece que hablemos de fútbol y únicamente de fútbol. Se habla poco, creo yo, y no está de más que tengamos también aquí analistas, como el caso de Roger, que explican el fútbol como lo ha hecho hoy. Y poco más, gracias por estar ahí al otro lado una semana más. Durante estos días estamos ahí planeando cositas para Club TVP en Patreon. Tenemos un aniversario, un 126 aniversario del club, y ese especial Historia del Barça, 2º capítulo, ya tiene un primer invitado confirmado, no lo voy a desvelar, que va a aportar muchísimo en ese 2º capítulo. Y seguiremos pensando más cosas, invitados para a lo mejor pronto un tiki-taka, que llevamos tiempo sin tener. El último fue Vicky Losada. En fin, en Team Barça Podcast pues no paramos, de momento. No sé si la 10ª temporada llegará, espero que sí. Lo que está claro es que en la 6ª aún nos quedan muchas cosas que contar, y espero que estéis al otro lado para recibirlas, para darle a me gusta en iVoox, en YouTube, estrellitas en Spotify, que siempre vienen muy bien. Y nada, me voy a ir despidiendo ya porque yo al final me enrollo mucho en este cierre y tampoco tiene sentido que lo haga, ¿no? Seguidnos en las redes como podéis hacer en Twitter, en TikTok también si queréis, y sobre todo que estéis aquí la próxima semana porque posiblemente hagamos programa. Pensaba no hacerlo, pero ¿por qué no? Otro programa más en parón de selecciones, hablando a lo mejor de la última temporada del Barça de Johan Cruyff en el banquillo. Ojito con eso. Que nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente contenido, sea cuando sea. Ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,